Mi esposa, Lucía, jamás habría imaginado que, solo por una frase que dijo antes de morir, tras renacer, yo anunciaría en público la cancelación de nuestro compromiso en el acto. Todos pensaron que me había vuelto loco, que incluso me atrevería a romper relaciones con la familia Liu, un gigante médico, y abandonar así un gran plan comercial. Sin embargo, nadie sabía que Lucía Liu en realidad era una de las científicas más destacadas del país. Su proyecto de investigación podía haber curado una enfermedad mortal que mataba a millones, pero después de casarse conmigo, se convirtió en una señora rica que disfrutaba la vida a diario, comprando sin parar. Mientras tanto, tras la alianza matrimonial, yo trabajaba hasta el agotamiento, pero aún así mi carrera no lograba superar a mis competidores. ¿Quién podría soportar eso? Así que, tras renacer, convertí directamente a Lucía de esposa en una mula de trabajo, mientras pudiera obtener sus patentes de investigación. ¿No podría vivir tranquilamente el resto de mi vida? En esta vida, me toca a mí disfrutar. Capítulo 1. Antes de que mi esposa muriera, me dijo algo. No fue te amo, no fue cuida del niño, ni siquiera fueron palabras tiernas de despedida o instrucciones para después de su partida. Lo que dijo fue, si hay una próxima vida, espero poder seguir siendo mi yo científico y no ser casada por conveniencia para una alianza. Después de decir eso, su mano se deslizó fuera de la mía. Ni siquiera tuve tiempo de preguntarle qué quería decir. La sirena de la ambulancia atravesaba todo el túnel. Sostenía su cuerpo ya frío, con la mente completamente en blanco. Su sangre se filtraba entre mis dedos, manchando el reloj que nunca se quitaba, el regalo que nuestras dos familias nos dieron cuando entramos en ese matrimonio de alianza. Había llevado ese reloj durante 3 años. La esfera estaba cubierta de pequeños arañazos. Nunca lo había notado antes. Me llamo Jorge Wang, el único hijo de la familia Wang. A los 27 años, asumí el control de la mitad del negocio familiar. Ese matrimonio por alianza de hace 3 años fue decidido por nuestros padres mientras bebían juntos. Mi padre dijo, la familia Wang necesita los recursos del sector médico de la familia Liu. La familia Liu dijo, la familia Liu necesita el apoyo financiero de la familia Wang. En cuanto a nosotros dos, Lucía Liu, la segunda hija de la familia Liu, doctora en bioquímica por el MIT, nuestras opiniones no importaban. Recuerdo el día de la boda por alianza. Ella llevaba un vestido de novia blanco, de pie en el vestíbulo del hotel, con un maquillaje impecable y una sonrisa correcta y contenida. Cuando me acerqué y tomé su mano, sus dedos estaban fríos. Le pregunté, ¿estás nerviosa? Ella dijo, no, solo no estoy acostumbrada a los tacones altos. Esa fue la primera cosa que me dijo que no era simple cortesía. Solo después de casarnos supe que, en el pasado, ella usaba crocs y una bata de laboratorio, con el cabello siempre recogido en una coleta desordenada y el rostro sin una pizca de maquillaje. Pero después de casarse con la familia Wang, se despertaba a las 6 cada mañana, pasaba 1 hora maquillándose, arreglándose el cabello y eligiendo su ropa, y luego se sentaba en la mesa esperando desayunar conmigo. Yo salía de casa a las 8. El desayuno normalmente duraba solo 10 minutos. El maquillaje que le tomaba 1 hora preparar, yo lo veía durante 10 minutos al día. A veces, cuando trabajaba hasta tarde y volvía a casa, ella todavía me esperaba en la sala. Sobre la mesa de centro había una taza de agua con miel a la temperatura perfecta. Ella estaba apoyada en el sofá, ya dormida, aún sosteniendo una revista de moda en la mano. En ese momento, pensé que esa era simplemente la vida diaria de una ama de casa rica. Parecía haberse adaptado bien. Nunca le pregunté si le gustaba ese tipo de vida. El accidente de coche ocurrió un sábado. Rara vez tenía tiempo libre, así que dije que la llevaría a un resort en las afueras por un par de días. Ella iba sentada en el asiento del copiloto y, por una vez, habló un poco más. Dijo que recientemente había estado leyendo un libro de divulgación científica sobre edición genética. Dijo que la tecnología CRISPR ya había avanzado a la 4ª generación. Dijo que su antiguo tutor había publicado un artículo en Cell el mes pasado, resolviendo un cuello de botella clave en los efectos fuera de objetivo. Dijo muchas cosas, con voz suave, como si temiera que hablar demasiado pudiera molestarme. Yo respondía con algunos ajá distraídos mientras conducía. Luego sonó mi teléfono, era del trabajo. Contesté y hablé durante más de 10 minutos. Cuando colgué, ella dejó de hablar. El coche estuvo en silencio durante mucho tiempo. La miré de reojo y vi que estaba mirando por la ventana, sus dedos trazando algo sobre el cristal. Más tarde pensé, probablemente estaba dibujando estructuras moleculares.
cuando el camión perdió el control en el túnel. No reaccioné en absoluto. Solo escuché un fuerte estruendo, y luego todo el mundo comenzó a girar. Cuando se desplegaron los airbags, 2 de mis costillas se rompieron. El dolor casi me hizo perder el conocimiento, pero escuché su voz. Me estaba llamando. Jorge. Jorge. Giré la cabeza para mirarla. Su lado estaba más gravemente aplastado. La puerta del coche hundida atrapando sus piernas. Tenía una larga herida en la frente, con la sangre cubriendo la mitad de su rostro. Me estaba mirando, con los ojos brillantes. No estaba llorando. ¿Estás bien?, preguntó. No podía hablar por el dolor. Ella sonrió débilmente, movió los labios y dijo algo que todavía hace que todo mi cuerpo tiemble cuando lo recuerdo. Jorge, mi bata de laboratorio todavía está en la taquilla del laboratorio. No me la llevé cuando me fui. Estaba hablando de hace 3 años. Hace 3 años, cuando dejó el laboratorio antes de casarse conmigo. Fue entonces cuando me di cuenta, nunca lo había dejado atrás. El equipo de rescate tardó 40 minutos en sacarla del coche. Durante esos 40 minutos, siguió hablando, como si intentara decir todo lo que no había dicho en los últimos 3 años. Dijo que la sección de agradecimientos de su tesis doctoral tenía 3 páginas, y que su tutor decía que era demasiado detallada. Dijo que su último experimento tardó 2 años en producir datos, y que ese día lloró en el laboratorio durante 1 hora. Dijo que en realidad no era muy buena maquillándose, aprendió viendo videos, y aún así su delineado siempre quedaba desigual. Dijo que se despertaba a las 5:30 cada mañana por los hábitos que desarrolló en el laboratorio. Antes se levantaba a esa hora para correr geles. También dijo que en realidad no le desagradaba. Dijo, eres una buena persona, Jorge. Es solo que ninguno de los dos eligió esto. Esa última frase, si hay una próxima vida, la dijo en la ambulancia. Después de eso, dejó de respirar. Capítulo 2. Yacía en otra ambulancia, con las costillas perforando mis pulmones. Apenas podía respirar, pero en mi mente solo había un pensamiento. Ella dijo que, si había una próxima vida, esperaba no ser casada en una alianza. Quería seguir siendo científica. No me mencionó a mí. No dijo que esperaba volver a encontrarme en la próxima vida. En los planes de su vida, nunca estuve yo. Cuando cerré los ojos, escuché el monitor cardíaco dibujar una larga línea recta. No era el de ella, era el mío. Pensé que cuando una persona muere, todo desaparece. Pero cuando volví a abrir los ojos, lo que vi fue una lámpara de araña de cristal, muy familiar. Era la lámpara del salón de banquetes de la antigua residencia de la familia Wang, importada de Italia. Supuestamente costó 3 millones. Cuando era niño me parecía hermosa, de adulto me parecía vulgar. Bajé la mirada hacia mí, llevaba un traje negro a medida, con una flor roja prendida en el pecho. Alguien a mi lado me empujó. Jorge, ¿por qué estás distraído? Es hora de subir al escenario. La gente de la familia Liu ya llegó. Era mi padre. Su cabello aún no estaba canoso. Su espalda recta, lleno de energía, era el de hace 3 años. 3 años después, fue hospitalizado 2 veces por un derrame cerebral, y necesitaba ayuda incluso para caminar. Bajé la mirada hacia mi teléfono. En la pantalla se leía claramente, 18 de mayo de 2021, el día de la alianza matrimonial. Había vuelto 3 años atrás. Había regresado al día en que estaba a punto de casarme con Lucía. Me quedé detrás de la puerta lateral del salón de banquetes, mirando a través de la rendija la escena dentro. La familia Liu estaba sentada en la primera fila a la izquierda, la familia Wang a la derecha. En el pasillo central había una alfombra roja, y al final un escenario principal decorado con flores y globos. El maestro de ceremonias estaba animando el ambiente en el escenario, diciendo frases hechas sobre una unión perfecta y familias bien emparejadas. Y Lucía estaba de pie al otro extremo de la alfombra roja. Llevaba un vestido de novia blanco, exactamente igual al que recordaba. Su cabello estaba recogido, dejando al descubierto su cuello delicado. Su maquillaje era ligero, pero se notaba que estaba hecho con esmero. Antes no habría prestado atención a esas cosas. Antes ni siquiera recordaba de qué color era la ropa que llevaba cada día. Pero ahora, de pie tras la puerta lateral, miraba a Lucía de 23 años, sosteniendo su ramo, esperando en silencio a que un hombre al que nunca había visto tomara su mano. Sus dedos estaban fríos. Lo recordaba. Aún recordaba la temperatura de su mano deslizándose fuera de la mía. Jorge, ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Mi padre volvió a apurarme, ya con impaciencia en la voz. Respiré hondo. Guardé el teléfono en el bolsillo y me ajusté la corbata. Luego empujé la puerta lateral, pero no caminé hacia la alfombra roja.
Fui directamente al escenario principal y tomé el micrófono de manos del maestro de ceremonias. Toda la sala quedó en silencio. Todos me miraban, incluida Lucía. Ella levantó la cabeza. Había una leve confusión en sus ojos, pero más que nada, una espera educada. Estaba esperando que su pareja de alianza dijera unas palabras formales, completara el proceso y la convirtiera en la esposa de una familia rica. Sostuve el micrófono y la miré, y dije, hoy, el banquete de bodas queda cancelado. Toda la sala estalló en conmoción. Mi padre se levantó de golpe, con el rostro lívido. Mi madre se cubrió la boca, incrédula. La familia Liu se miraba entre sí. El padre de Lucía Liu, el actual patriarca de la familia Liu, Hudson Liu, oscureció el rostro. Lucía no se movió. Se quedó allí, sosteniendo ese ramo blanco, mirándome. Jorge, ¿sabes lo que estás diciendo? La voz de mi padre salió apretada entre dientes. Lo sabía demasiado bien. Hace 3 años no sabía lo que hacía. Solo seguí el proceso impuesto. 3 años después entendí que ese proceso destruyó a una científica. Dije que el banquete se cancela. Repetí, con voz tranquila, no estoy de acuerdo con esta alianza matrimonial. Hudson se puso de pie y miró a mi padre. Hermano Wang, ¿esta es la decisión de su familia? Mi padre agitó las manos apresuradamente. Hudson, déjame explicarte. Este hijo rebelde, no hace falta explicar. Lo interrumpí. Esta es mi decisión personal. No tiene nada que ver con la familia Wang ni con la familia Liu. Simplemente creo que no se debería usar una alianza matrimonial para decidir la vida de 2 personas. Mientras decía esto, no dejé de mirar a Lucía. Ella mantenía la misma expresión, tranquila, como un álamo blanco de pie en el viento. No discutía, no cuestionaba, no lloraba, pero vi cómo sus dedos se apretaban alrededor del ramo. Sus nudillos se volvieron blancos. Más tarde supe que estaba conteniéndose. Estaba conteniendo una emoción enorme, abrumadora, casi capaz de ahogarla. No era ira, ni agravio, era alivio. Capítulo 3. Mi padre subió corriendo al escenario y me agarró del brazo, mientras mi madre gritaba desde abajo que me callara. La gente de la familia Liu comenzó a murmurar en voz baja. Algunos hacían llamadas, otros miraban el precio de las acciones en sus teléfonos. La escena se volvió caótica por un momento. Cuando me arrastraban fuera del escenario, lancé una última mirada a Lucía. Ella también estaba mirándome. Nos miramos a través de todo el salón de banquetes durante unos 3 segundos. Luego bajó la cabeza, dejó el ramo sobre la silla a su lado y se dio la vuelta para marcharse. Su forma de caminar no era muy natural, porque no estaba acostumbrada a esos tacones altos, pero su espalda estaba completamente recta, más recta que en cualquier momento de los últimos 3 años. La noticia de la ruptura del compromiso explotó en el círculo social. Esa misma tarde, las acciones de la familia Wang cayeron un 3%. Mi padre rompió 3 tazas de té en el estudio, llamándome el hijo más desagradecido de la familia Wang. Mi madre se sentó en la sala llorando, diciendo que yo era inmaduro, que la familia Liu tenía condiciones tan buenas, que Lucía era una chica tan excelente, y que qué más podía desear. No tenía ninguna queja, simplemente no quería destruirla otra vez. Mi padre golpeó la mesa con la mano. ¿Sabes lo que significan los recursos del sector médico de la familia Liu para la familia Wang? Respondí, lo sé. ¿Lo sabes? Y aún así, papá, el sector médico de la familia Wang no carece de dinero, carece de tecnología. Lo miré y dije, lo que la familia Liu puede darnos son solo canales y licencias, pero la tecnología central, ni siquiera ellos la tienen. Un matrimonio por alianza no puede resolver este problema. Mi padre se quedó atónito, porque lo que dije era la verdad. Hace 3 años, la familia Wang se apresuró a aliarse con la familia Liu porque Wang Medical se había atascado en el proceso de obtención de licencias y necesitaba las conexiones de la familia Liu en el comité de salud. Pero 3 años después supe que, aunque obtuvieron la licencia, el producto no tenía competitividad central y terminó siendo aplastado por los competidores. Y Lucía, durante esos 3 años, no hizo ni un solo día lo que realmente podía haber hecho. Ella investigaba la edición genética. Podría haber cambiado muchas cosas. Sí, como sí. ¿Te das cuenta de la vergüenza que le hiciste pasar a la familia Wang? El tono de mi padre se suavizó un poco, pero aún estaba resentido. Hudson llamó hace un momento, insinuando que no somos de fiar. Dije, iré a explicarlo a la familia Liu. Mi padre preguntó, ¿cómo lo vas a explicar? ¿Qué no te gusta la chica? Entonces, ¿qué estabas haciendo antes? No respondí a esa pregunta, porque no podía decirle que venía de 3 años en el futuro. No podía decirle que,
En la versión de la vida que ya había vivido, Lucía murió en el asiento del copiloto, y que antes de morir dijo que esperaba no casarse por alianza. Aunque se lo dijera, no lo creería, solo pensaría que estoy loco. Al día siguiente, fui a la casa de la familia Liu. La antigua residencia de los Liu estaba en el oeste de la ciudad, mucho más discreta que la de los Wang. En el patio había 2 filas de árboles de ginkgo. En otoño, el suelo se cubría de un dorado intenso. Cuando fui era mayo. Las hojas aún estaban verdes. La luz del sol se filtraba entre ellas, proyectando sombras moteadas en el suelo. El mayordomo me llevó al salón. Hudson estaba sentado en el asiento principal, con expresión poco amigable. Jorge, lo de ayer, ¿no deberías darme una explicación? Me incliné ligeramente y dije, tío Liu, lo siento. ¿Y con eso basta? Resopló con frialdad. ¿El futuro de mi hija es un juego para ti? No es un juego. Levanté la cabeza y dije, precisamente porque no es un juego, no podía completar esa farsa en el escenario. Hudson me miró durante mucho tiempo. Era un hombre astuto, incluso más experimentado en los negocios que mi padre. Me estaba evaluando, juzgando si decía la verdad o solo ponía excusas. Preguntó, ¿no te gusta Lucía? Dije, ni siquiera la conozco. No se puede hablar de gusto o disgusto. Entonces, ¿por qué? Respondí, porque creo que ella tampoco me quiere. La expresión de Hudson cambió. No era enojo, sino algo mucho más complejo, como si alguien hubiera tocado algo que no quería enfrentar. Dijo, ¿y en qué te basas para decir eso? Suspiré y dije, tío Liu, Lucía tiene un doctorado del MIT en bioquímica, especializada en edición genética. Lo miré directamente. ¿Cree usted que sería feliz casándose con la familia Wang para convertirse en ama de casa a tiempo completo? Capítulo 4. Silencio. Un silencio muy largo. Hudson levantó la taza de té, bebió un sorbo, la dejó, y luego volvió a levantarla para beber otro. Ella es hija de la familia Liu, dijo finalmente, con la voz más baja. Las hijas de la familia Liu, hay cosas que no pueden decidir por sí mismas. Lo sé, dije, pero si ella no puede decidir, yo sí puedo. Hudson levantó la mirada. Dije, la alianza matrimonial es asunto de 2 familias. Cancelar el compromiso es asunto mío. Yo asumiré toda la responsabilidad. Cargaré con todas las consecuencias. La familia Liu no tiene que sufrir ninguna pérdida. Los recursos que el grupo Wang prometió antes a la familia Liu, los seguiré proporcionando. ¿Qué quieres? No quiero nada. ¿Nada? Solo quiero una cosa. Dije, que Lucía vuelva al laboratorio. La mano de Hudson tembló ligeramente. Unas gotas de té salpicaron fuera de la taza y cayeron sobre la mesa de madera roja, dejando manchas oscuras. Me miró con desconcierto. Tú. Dije, ella no debería ser ama de casa a tiempo completo. Debería ser científica. Cuando terminé de decir eso, escuché un leve ruido detrás de mí, como si algo hubiera caído al suelo. Me di la vuelta y vi a Lucía de pie en la entrada del salón. Ya no llevaba el vestido de novia. Se había cambiado a ropa muy sencilla, una camiseta blanca, unos vaqueros y unas zapatillas de lona. Su cabello estaba suelto sobre los hombros, sin maquillaje. Así era ella, así era su verdadero yo. A sus pies había caído un teléfono. Probablemente se le había resbalado de la mano hacía un momento. No lo recogió, solo se quedó allí mirándome. En sus ojos había muchas emociones: confusión, sorpresa, incredulidad y algo muy sutil, como la conmoción de haber sido realmente vista por alguien. Tú, su voz estaba un poco ronca. ¿Qué acabas de decir? Dije que no debería ser ama de casa a tiempo completo. No esa frase, la de después. Debería ser científica. Se quedó paralizada, como si todo su cuerpo se hubiera congelado, inmóvil en la puerta. La luz del sol entraba por la ventana detrás de ella, delineando su silueta con un borde dorado. Entonces vi que sus ojos se enrojecían. No lloró, solo apretó los labios con fuerza. Su barbilla temblaba ligeramente, conteniendo algo con todas sus fuerzas. Después de unos 10 segundos, respiró hondo, se agachó para recoger el teléfono y se dio la vuelta para marcharse. No dijo ni una palabra. Hudson suspiró, se recostó en la silla y cerró los ojos. Esa chica, cuando se fue a estudiar a Estados Unidos hace 3 años, le prometí que, después del doctorado, la dejaría entrar en el Instituto de Investigación, dijo, con un profundo cansancio en la voz. Pero antes de que su madre muriera, me tomó de la mano y me dijo que tenía que encontrarle un buen matrimonio. Su madre murió de cáncer. Tenía solo 50 años. Abrió los ojos y miró al techo. Temo que yo tampoco tenga mucho tiempo. Quiero, antes de morir, verla con un buen destino. No dije nada.
porque no podía juzgar la decisión de un padre. Solo sabía que esa decisión casi destruyó a Lucía. Tío Liu, el destino no tiene que ser el matrimonio, dije. También puede ser un microscopio y un laboratorio. Hudson me miró durante mucho tiempo. Finalmente, agitó la mano. Vete, déjame pensarlo. Me levanté y me despedí. Cuando salí de la residencia de la familia Liu, me detuve un momento bajo los árboles de ginkgo. Las hojas susurraban con el viento sobre mi cabeza. La luz del sol se fragmentaba en el suelo. Recordé la última frase que Lucía dijo en la ambulancia. Si hay una próxima vida, quiero seguir con mi investigación y no ser parte de una alianza matrimonial. En esta vida, yo se lo daré. Capítulo 5. La noticia de la cancelación del compromiso estuvo fermentando en la opinión pública durante aproximadamente una semana, y luego fue desapareciendo poco a poco. La memoria de Internet es más corta que la de un pez dorado, y más aún tratándose de chismes sobre alianzas entre familias ricas, la gente solo lo veía como entretenimiento. Las acciones de la familia Wang cayeron durante 3 días y luego comenzaron a recuperarse. La expresión de mi padre pasó de lívida a sombría, y luego a una aceptación a regañadientes. Dejó de regañarme, pero tampoco volvió a hablar conmigo. Mi madre, en cambio, no paraba de insistir todos los días a mi lado, diciendo que la familia Liu no había dado ninguna respuesta, que Lucía era una chica excelente, y preguntando si yo me había vuelto loco. La ignoré. Yo estaba ocupado con otra cosa. One Medical estaba trabajando recientemente en un proyecto de desarrollo de un nuevo fármaco, en colaboración con una empresa biotecnológica de Pekín. Revisé los documentos técnicos del proyecto y encontré un problema: su método de selección de objetivos era demasiado obsoleto. Aún usaban cribado de alto rendimiento tradicional, baja eficiencia, alto costo y, además, fácil pasar por alto objetivos realmente efectivos. Si se pudiera usar tecnología CRISPR para un cribado a nivel de todo el genoma, la eficiencia podría aumentar al menos 10 veces. Claro, One Medical no tenía reservas técnicas en ese campo. Investigué los equipos que trabajaban en edición genética en el país y descubrí que los más avanzados estaban en universidades e institutos de investigación, con muy poca colaboración con empresas. No es que no quisieran, sino que las empresas normalmente no están dispuestas a invertir en investigaciones exploratorias de largo plazo. Las empresas quieren resultados rápidos y concretos, productos que puedan salir al mercado en 3 años. Pero la investigación básica puede tardar 5 o 10 años en producir resultados. Llevé esta propuesta al CEO de Wang Medical, un hombre de mediana edad llamado Bradley. Era un veterano de la familia Wang. Llevaba 20 años trabajando bajo mi padre, metódico, pero también conservador. Presidente Wang, tu idea es muy buena, pero demasiado avanzada, dijo Bradley ajustándose las gafas. La tecnología CRISPR en el país aún está en fase de laboratorio. El riesgo de aplicación clínica es muy alto. Además, no tenemos experiencia previa en esto. Si empezamos de golpe y falla, le pregunté, ¿y si tiene éxito? ¿Éxito? Dije, si logramos ser los primeros en aplicar CRISPR al desarrollo de nuevos fármacos, todo el panorama de la industria cambiará. Empujé un documento hacia él. Estos son los avances de varias empresas líderes en el extranjero. Ya lo están haciendo. Si no nos movemos ahora, en 3 años ni siquiera podremos aspirar a las obras. Bradley hojeó los documentos y guardó silencio por un momento. Entonces, ¿qué propones? Construir un laboratorio de edición genética, dije. Contratar a los mejores talentos, ofrecer las mejores condiciones y hacer investigación de vanguardia. ¿Presupuesto? Respondí, 50 millones. Como inversión inicial. Bradley inhaló bruscamente. Presidente Wang, esa cifra, sé que es grande. Me levanté y dije, pero Bradley, Wang Medical tuvo ingresos de 4.000 millones el año pasado, con un beneficio neto de 600 millones. 50 millones no son más que una 12ª parte del beneficio neto. Apostar una fracción de las ganancias por el futuro de los próximos 10 años, ¿de verdad no puedes hacer ese cálculo? Bradley se quedó en silencio. Era un hombre inteligente. Sabía hacer ese cálculo. Simplemente no se atrevía. ¿Deberíamos consultar esto con el presidente Wang? Se refería a mi padre. No hace falta, dije. Ahora yo estoy a cargo del sector médico. Tengo esa autoridad. Si algo sale mal, asumiré la responsabilidad. Bradley me miró y asintió. Bien, haré que Recursos Humanos comience a buscar candidatos. No hace falta, dije. Yo elegiré a la persona. Pasé 3 días revisando todos los equipos de edición genética del país, en varias universidades. Revisé a todos los investigadores principales que habían publicado artículos de alto impacto.
Así como a jóvenes académicos prometedores, leí sus currículums, sus artículos y sus líneas de investigación. Entonces vi un nombre, Lucía. Durante su doctorado en el MIT, publicó un artículo en Nature Biotechnology sobre la miniaturización del sistema CRISPR-Cas12F. La característica de este sistema es su tamaño reducido, lo que facilita su entrega dentro del cuerpo, una dirección clave para la próxima generación de terapias génicas. En los agradecimientos de su tesis doctoral, su asesor escribió: Lucía es una de las estudiantes con más talento que he tenido. Su comprensión de la edición genética supera con creces a la de sus pares. Estoy convencido de que, cuando regrese a su país, se convertirá en una líder en este campo. Capítulo 6. Leí ese párrafo 3 veces. Luego tomé el teléfono y marqué un número. Era el número fijo de la familia Liu. Quien contestó fue el mayordomo. Busco a Lucía. ¿Quién habla? Jorge. Al otro lado hubo varios segundos de silencio. Probablemente el mayordomo tampoco esperaba que la persona que canceló la boda en pleno evento llamara para buscar a Lucía. Un momento, por favor. Pasaron unos 2 minutos. Y entonces escuché una voz. ¿Hola? Era ella. Su voz era suave, con un leve tono de cautela, pero sin hostilidad. Lucía, soy Jorge. Lo sé. El identificador de llamadas muestra el nombre. De repente, no supe qué decir. En los negocios puedo negociar con cualquiera. Incluso frente a los oponentes más difíciles me manejo con soltura. Pero en ese momento, escuchando su respiración ligera al otro lado del teléfono, no lograba ordenar mis palabras. Ella preguntó, ¿para qué me llamas? Dije, quiero invitarte a trabajar en Wand Medical. Silencio. Un silencio muy largo. ¿Qué dijiste? Dije, Wand Medical va a crear un laboratorio de edición genética. Necesito a alguien que lo dirija. ¿Estás bromeando? No estoy bromeando. Jorge, hace 2 semanas cancelaste la boda en el mismo evento y ahora me llamas para decirme que quieres que trabaje en tu empresa. Su voz estaba llena de incredulidad. ¿Te parece apropiado? Pregunté, ¿por qué no lo sería? Porque, hizo una pausa y continuó, porque todos pensarán que me estás compadeciendo o que estás intentando compensar algo de una forma extraña. Sonreí. No te estoy compadeciendo, ni estoy intentando compensar nada. Simplemente necesito a la persona más adecuada, y tú eres la más adecuada. ¿Y en qué te basas para decir eso? Ni siquiera conoces mi campo de investigación. Respondí, la miniaturización del sistema CRISPR-Cas12F mejora la eficiencia de entrega dirigida 3 veces en comparación con el Cas9 tradicional y reduce la tasa de efectos fuera de objetivo en un 40%. Tu tesis doctoral resolvió un cuello de botella que llevaba años en este campo. Tu asesor escribió en Nature Biotechnology que eres una de las estudiantes con más talento que ha tenido. Al otro lado del teléfono, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que solo podía escuchar los latidos de mi propio corazón. ¿Has leído mis artículos? Su voz cambió. Ya no era cautelosa, sino algo más suave. Sí, dije, no solo uno. Tienes 4 publicaciones como primera autora y 2 como coautora principal, con un factor de impacto total superior a 80. Durante tus 5 años en el MIT, prácticamente publicabas resultados cada año. ¿Tú, cómo sabes todo eso? Dije, porque pasé 3 días revisando a todos los jóvenes investigadores en edición genética, y descubrí que tú eres la mejor. Hubo otro momento de silencio. Luego escuché un sonido muy leve, como si fuera una risa mezclada con llanto. Jorge, ¿sabes? Dijo, eres el primer hombre que me busca no porque sea la hija de la familia Liu. Esa frase fue como una aguja, muy fina, pero profundamente clavada. Apreté el teléfono con más fuerza. Pregunté, entonces, ¿vienes o no? Necesito pensarlo. Está bien, pero no lo pienses demasiado. El laboratorio no va a esperar. Colgué el teléfono y me recosté en la silla, soltando un largo suspiro. La luz del sol afuera era intensa, reflejándose en la fachada de vidrio del edificio de enfrente, lanzando destellos deslumbrantes. Miré esa luz y recordé a Lucía de hace 3 años, o mejor dicho, de aquella línea temporal que ya no existe, sentada en el asiento del copiloto, dibujando estructuras moleculares en el vidrio de la ventana. ¿En qué estaría pensando en ese momento? Quizás en que, si no se hubiera casado conmigo, ahora estaría en un laboratorio, con Crocs y bata, observando células bajo un microscopio, o escribiendo fórmulas complejas en una pizarra, y no sentada en un coche rumbo a un resort, rompiéndose la cabeza para encontrar temas de conversación con un hombre que no la amaba. Enterré el rostro entre mis manos. En esta vida, no pasará, me dije. Capítulo 7.
Lucía no me hizo esperar mucho. Al día siguiente me devolvió la llamada. Dijo, iré, pero tengo condiciones. Dime. Primero, la dirección de investigación del laboratorio la decidiré yo. No puedes interferir. De acuerdo. Segundo, quiero reclutar a mi propio equipo. No puedes meter a gente por contactos. De acuerdo. Tercero, hizo una pausa. No quiero un salario más alto que los demás, pero sí el mismo trato. No quiero recibir ningún trato especial por ser la hija de la familia Liu, ni por ti. De acuerdo. Ella dijo, aceptas demasiado rápido. ¿No vas a preguntar cuál será mi línea de investigación? ¿Y si no coincide con la estrategia de Wang Mareko? Confío en tu criterio. Jorge, tú, suspiró. ¿Sabes cuál es tu mayor problema? ¿Cuál? Confías demasiado en la gente. Casi me eché a reír. ¿Yo confío demasiado en la gente? En los negocios. Todos dicen que soy demasiado desconfiado, demasiado calculador, que nunca dejo margen a mis oponentes en una negociación. Pero ella dice que confío demasiado, tal vez porque, frente a ella, no quiero ser ese Jorge lleno de intrigas. Solo quiero ser alguien que le permita volver al laboratorio. Hay otra cosa. Dije, ¿qué? La otra vez dijiste que no estás acostumbrada a usar tacones. Cuando vengas a trabajar, puedes usar Crocs. Al otro lado hubo 2 segundos de silencio. Luego ella rió. No fue la sonrisa educada de situaciones sociales, sino una risa genuina, que brotaba desde el fondo de su corazón. Era suave, pero la escuché. De acuerdo, dijo. Un mes después, el laboratorio estaba terminado. Estaba ubicado en el 3er piso del centro de I&D de Wang Mareko, ocupando toda una planta de 1.200 metros cuadrados. Desde la remodelación hasta la compra de equipos, supervisé todo personalmente, sin dejar que nadie más interviniera. Cabinas de flujo laminar, cabinas de bioseguridad, microscopios de fluorescencia, citómetros de flujo, equipos de PCR cuantitativa en tiempo real, todo lo necesario lo compré de la mejor calidad. Solo un secuenciador de segunda generación costó 8 millones. La cara de Bradley se puso verde mientras se humedecía los labios. Presidente Wang, este presupuesto, ya dije que yo asumiré la responsabilidad si algo sale mal. Bradley se quedó en silencio. El día que Lucía se incorporó, llevaba unos Crocs. También llevaba una bata blanca de laboratorio, con un emblema del MIT en el pecho, y el cabello recogido en una coleta alta. Se quedó de pie en la entrada del laboratorio, mirando los equipos nuevos y las superficies brillantes durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Pregunté. No. Su voz era un poco ronca. Jorge, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Por qué haces todo esto? Ya te lo dije. Necesito a la persona más adecuada. No eso. Negó con la cabeza. Me refiero a, ¿por qué cancelaste la boda? Podías haberte casado conmigo ese día. Eso habría sido bueno para la familia Wang y para la familia Liu. ¿Por qué arriesgarte tanto? Ofender a ambas familias. Solo para, continué su frase, ¿solo para que vuelvas al laboratorio? Ella asintió. Guardé silencio un momento. No podía decirle la verdad. No podía decirle que, en otra línea temporal, murió en el asiento del copiloto, diciendo que se arrepentía de haberse casado conmigo. Así que lo dije de otra manera, porque creo que no deberías estar atrapada en la cocina y el salón. Dije, deberías estar atrapada en un laboratorio. Se quedó un instante en silencio. Luego sonrió. Eso suena muy extraño. Dijo, ¿quién querría estar atrapado en un laboratorio? Tú. Respondí, porque ese es tu lugar. Capítulo 8. Su sonrisa se congeló. Luego sus ojos se enrojecieron. Esta vez, no pudo contenerse. Las lágrimas se deslizaron desde las comisuras de sus ojos. Recorrieron sus mejillas y cayeron sobre la bata blanca, dejando una pequeña mancha oscura. Se la secó con el dorso de la mano, pero cada vez brotaban más, imposibles de limpiar. Lo siento, dijo en voz baja, con la voz temblorosa. Yo normalmente no soy así. Lo sé, dijo. Es solo que, hace demasiado tiempo que no estoy en un laboratorio. La última vez que usé una bata fue hace 3 años. Lo sé. Se sorbió la nariz. ¿Qué sabes? No sabes nada. Después de decir eso, se dio la vuelta y entró al laboratorio. Me quedé en la puerta, viendo cómo su figura desaparecía detrás de la cabina de flujo laminar. Se agachó. Abrió la puerta de una incubadora y tocó con la mano una de las bandejas, como si estuviera confirmando algo. Luego se levantó. Caminó hacia la ventana y la abrió. El viento entró desde afuera, moviendo su coleta. Se apoyó en el alféizar, dándome la espalda, con los hombros temblando ligeramente. Sabía que estaba llorando, pero también sabía que era un buen llanto.
El llanto de alguien que ha vuelto a encontrar su lugar en el mundo. Me quedé en la puerta durante mucho tiempo, hasta que sus hombros dejaron de temblar. Hasta que se dio la vuelta, sus ojos estaban rojos, pero en su rostro había una leve sonrisa. Jorge, gracias, dijo. No hace falta, respondí. Solo haz bien tu trabajo. Son 50 millones en equipos. No los desperdicies. Ella soltó una pequeña risa. Capitalista, dijo. Luego se puso los guantes y comenzó su primer experimento real en 3 años. El funcionamiento del laboratorio fue más fluido de lo que imaginaba. Lucía tardó 2 meses en construir una plataforma completa de cribado CRISPR, y luego comenzó el cribado de objetivos a escala genómica. Su primer objetivo fue el cáncer de pulmón de células no pequeñas, la línea de desarrollo más importante de One Medical, donde los fármacos dirigidos actuales enfrentaban graves problemas de resistencia y se necesitaban urgentemente nuevos objetivos. Su eficiencia era asombrosa. Con métodos tradicionales de alto rendimiento, completar el cribado de todo el genoma tomaría unos 6 meses. Con la tecnología CRISPR, en 2 meses completó la primera ronda y encontró 17 objetivos candidatos. Cuando Bradley recibió el informe, le temblaban las manos. Presidente Wang, ¿estos datos son reales? Respondí, por supuesto que son reales. ¿Crees que ella falsificaría datos? Dijo, no es eso. Quiero decir, la eficiencia es demasiado alta. Si estos objetivos pueden validarse, One Medical estará al menos de 3 a 5 años por delante de la competencia. Sonreí. Por eso digo que 50 millones no es caro. Bradley sonrió con amargura. Presidente Wang, me rindo. Pero las cosas no eran tan simples. La incorporación de Lucía provocó ciertas reacciones sutiles dentro de One Medical. Primero, entre los veteranos del centro de I+D. La mayoría venía de un trasfondo farmacéutico tradicional y no estaban muy convencidos de tecnologías de vanguardia como la edición genética. Además, con la identidad especial de Lucía, hija de la familia Liu, casi esposa de la familia Wang, cancelada la boda por el joven heredero y luego contratada por la empresa, ese tipo de chisme se difundía 100 veces más rápido que los datos experimentales. Escuché algunos comentarios. Alguien decía, ¿dicen que entró por enchufe? Claro. Es la hija de la familia Liu, la ex prometida del presidente Wang, ¿un laboratorio de 50 millones solo para ella? En fin, el mundo de los ricos no lo entendemos. Cuando esas palabras llegaron a mis oídos, estaba en una reunión, dejé el bolígrafo sobre la mesa y miré a las personas en la sala. Pregunté, ¿quién dijo eso? Nadie respondió. Lo preguntaré otra vez. Esos rumores sobre Lucía en el centro de I+D, ¿quién los dijo? Un hombre de poco más de 30 años levantó la mano. Se llamaba Noah, subdirector del centro de I+D. Llevaba 6 años en One Medical y era considerado un veterano. Capítulo 9. Presidente Wang, fui yo quien lo dijo. Noah no se acobardó. Habló de forma directa. Pero lo que dije también es cierto. El currículum de Lucía es impresionante, pero no tiene ninguna experiencia en la industria. Que de entrada esté a cargo de un proyecto de 50 millones, es normal que haya dudas dentro de la empresa. No, pregunté, ¿dudas sobre qué? Respondió, sobre si entró por contactos. Entró por capacidad. Dije, he revisado su currículum y sus publicaciones. En el campo de la edición genética, en todo el país no hay más de 3 personas mejores que ella. Pero, Noah, ¿sabes cuántos pasos tiene todo el proceso de cribado con CRISPR? Se quedó atónito. Continué, ¿sabes cuáles son los estándares de control de calidad desde el diseño de bibliotecas de gRNA, el empaquetado viral, la infección celular, hasta el análisis de datos de secuenciación de segunda generación? No aguardó silencio. No lo sabes. Dije, pero Lucía sí, porque durante sus 5 años en el MIT, hizo esto todos los días. ¿Y tú? En tus 6 años en One Medical, ¿has hecho alguna vez un experimento con CRISPR? Negó con la cabeza. Entonces cállate y trabaja. La sala de reuniones quedó en absoluto silencio. Miré a todos los presentes y dije lentamente, a partir de ahora, si vuelvo a escuchar cualquier comentario sobre Lucía, presenten su renuncia. Aquí no mantengo a gente que se dedica a chismear. Después de la reunión, Bradley me siguió hasta la oficina. Presidente Wang, lo que dijiste hace un momento fue contundente, pero podría ser que el centro de I+D la rechace aún más. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Me senté y dije, porque no me importa lo que piensen. Lo que me importa son los resultados. Cuando Lucía valide los objetivos, todos se callarán. Hasta entonces, cualquiera que se atreva a interferir con ella o con su trabajo, no importa quién sea, se va. Bradley me miró. Dudó un momento. Dije,
Bradley, si tienes algo que decir, dilo. Presidente Wang, voy a hacer una pregunta que quizá no debería. Se tomó un momento para elegir las palabras. ¿Lo tuyo con Lucía no es solo una relación laboral? Lo miré. ¿Tú qué crees? Creo, Bradley dudó un poco, que te importa demasiado. Un jefe normal no se enfrentaría a todo el centro de I&D por un solo empleado. Dije, ella no es una empleada común. Lo sé, pero lo que quiero decir es, Bradley, lo interrumpí. ¿Sabes cuál es el mayor problema de Wang Medical? ¿Cuál? Dije, no es la falta de dinero, ni el atraso tecnológico, es la falta de talento. Durante los últimos 20 años, solo hemos hecho genéricos y fármacos, me too. Nunca nos hemos atrevido con la verdadera innovación, porque no tenemos científicos de primer nivel. Ahora que tenemos uno, voy a protegerla para que pueda investigar con tranquilidad. No es porque sea mi ex prometida, sino porque es el futuro de Wang Medical. Bradley guardó silencio durante mucho tiempo. Presidente Wang, lo que dices tiene sentido. Se levantó. Pero sigo pensando que te importa más de lo que dices, no solo porque sea científica. No esperó mi respuesta y se fue. Me quedé sentado en la oficina, mirando por la ventana, perdido en mis pensamientos. ¿Bradley tenía razón? No lo sabía. Solo sabía que, en otra línea temporal, cuando murió a mi lado, sentí como si alguien me aplastara el corazón con la mano. Ese dolor no era el que se siente por un empleado. Capítulo 10. Lucía trabajaba casi todos los días hasta muy tarde en la noche. A veces yo salía de trabajar a las 11 o 12, y al pasar por el centro de I&D, podía ver que la luz del tercer piso seguía encendida. Hubo una vez en que no pude evitar subir. La puerta del laboratorio estaba abierta. Ella estaba sentada frente al microscopio, completamente concentrada en lo que observaba. Ni siquiera notó que yo había entrado. Me quedé en la puerta un rato. Vi que sobre su mesa había una taza de café completamente fría, y al lado medio sándwich sin terminar. ¿No comes? Dije. Se sobresaltó, casi saltando de la silla. Jorge, ¿qué haces aquí? Trabajando. Pasaba por aquí. Se frotó los ojos. Estoy observando la tinción de las células. La eficiencia de transfección de este lote no es muy buena. Estoy buscando la causa. ¿Sabes qué hora es? Miró el reloj en la pared. ¿Las 11:30? ¿Tan rápido? Aún no ha cenado. Sí cené, señaló el medio sándwich. Eso cuenta. Eso se llama merienda. Para mí es cena. Miré sus ojos cansados pero brillantes, y de repente sentí una punzada en el corazón. En otra línea temporal, ella pasaba 1 hora maquillándose cada día. Luego se sentaba en la mesa esperando a que yo desayunara 10 minutos. Toda su energía y pasión se consumían en mantener la apariencia de una esposa de familia rica. Y ahora, estaba sentada frente a un microscopio, con los ojos brillando como estrellas. Así era ella. Vamos, te invito a comer algo, dije. No hace falta. Todavía tengo un experimento. Lucía, la interrumpí. Tus células no van a desaparecer porque te tomes un descanso, pero tu estómago sí se va a estropear si no comes bien. Dudó un momento. Luego se quitó los guantes. Está bien, pero tiene que ser algo rápido. Fuimos a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas cerca de la empresa. Se quedó frente al mostrador de Oden un buen rato, indecisa, y al final eligió albóndigas de pescado, fideos de konjac y rábano. Le pregunté, cuando estabas en el MIT, ¿también comías esto? Más o menos. Dio un mordisco a una albóndiga de pescado. Allí también hay tiendas de conveniencia, pero el Oden no es tan bueno como aquí. En el laboratorio solíamos salir de madrugada a comprar comida. Comíamos mientras discutíamos los datos. Mientras hablaba, su voz fue bajando. Luego volví al país. Y nunca más fui a un laboratorio. Y después, dejé de pensarlo. ¿Por qué dejar de pensarlo? Porque duele más si lo piensas. Terminó la albóndiga y tomó un sorbo de caldo. Si sabes que lo que más deseas hacer nunca podrá hacerse realidad, es mejor ni siquiera pensarlo. Guardé silencio un momento y pregunté, ¿y ahora? ¿Ahora? Miró el vaso de Oden en su mano y sonrió levemente. Ahora creo que esta albóndiga de pescado está bastante buena. Cuando sonreía, había unas ligeras líneas en las comisuras de sus ojos. No eran marcas de envejecimiento, sino señales de alguien que ha pasado mucho tiempo trabajando frente a un microscopio, usando en exceso los músculos alrededor de los ojos. Antes nunca lo había notado, porque la Lucía que yo conocía siempre estaba perfectamente maquillada, siempre con una expresión adecuada, y ahora, sin maquillaje, con el cabello desordenado y la bata con manchas de medio de cultivo del día anterior. Sonreía con más sinceridad que nunca. Jorge, me llamó de repente. Sí.
Siempre he querido preguntarte algo. Ese día en la boda, ¿por qué cambiaste de opinión de repente? Ya te lo dije, me interrumpió. Dijiste que pensabas que no debería ser ama de casa a tiempo completo. Pero, ¿cómo sabías que no debería serlo? Antes no nos conocíamos, ni siquiera sabías mi área de investigación. Eso lo investigaste después. Entonces, cuando cancelaste la boda, no sabías a qué me dedicaba, ¿verdad? Me quedé sin palabras. Tenía razón. Cuando cancelé la boda, no sabía nada de su campo. Lo investigué después, pero en ese momento, lo único que me impulsaba era su muerte y sus últimas palabras en otra línea temporal. Pero no podía decir eso. Lo adiviné. Dije, ¿lo adivinaste? Asentí. Supuse que no te gustaría ese tipo de vida. Me miró durante un rato. Eres una persona realmente extraña, dijo. Todos me dicen que casarme con la familia Wang sería una bendición, algo que muchos desearían, pero tú dices que no me gustaría. ¿Y te gustaría? No respondió. Aplastó el vaso de Oden y lo tiró a la basura. Vamos, volvamos. Mis células me están esperando. Se dio la vuelta y se fue, caminando rápido, como si estuviera evitando algo. Miré su figura alejándose y de repente me di cuenta de algo. No lo negó. Capítulo 11. Cuando el laboratorio llevaba 4 meses en funcionamiento, ocurrió algo. De los 11 objetivos candidatos que Lucía había identificado, uno mostró un efecto anticancerígeno extremadamente fuerte en la validación inicial. Si este objetivo se confirmaba finalmente, sería un nuevo blanco terapéutico para el cáncer de pulmón sin competidores a nivel mundial. De alguna manera, la noticia se filtró. Una mañana, al entrar en mi oficina, encontré una carta sobre mi escritorio. No era un correo electrónico, era una carta física. El sobre no tenía remitente. Solo decía, para Jorge Wang. La abrí y le eché un vistazo. El contenido era breve. Presidente Wang, controle a su gente, no extienda demasiado la mano. Hay cosas que no le corresponde tocar. Dejé la carta y llamé al departamento de seguridad. Investiguen quién dejó esta carta en mi escritorio. Luego llamé a Lucía. Hoy no vayas al laboratorio. ¿Por qué? Puede que alguien te haya puesto en la mira. ¿En la mira? ¿Por qué? Por tu objetivo. Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Quieres decir que alguien no quiere que continúe con este objetivo? Es posible, Jorge. No puedo detenerme por esto. Su voz era tranquila, pero firme. Si este objetivo se valida, cambiará el destino de muchas personas. No puedo rendirme por una carta de amenaza. No te estoy diciendo que te rindas. Te estoy diciendo que tengas cuidado. Soy cuidadosa, pero también estoy ocupada. No tengo tiempo para juegos psicológicos con gente que se esconde en las sombras. Colgó. Me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Luego marqué otro número. Sam, necesito que investigues algo. Sam era el asesor de seguridad de la familia Wang. Un exmilitar, hábil y astuto. Dígame, presidente Wang, investiga si recientemente alguien ha estado preguntando por las líneas de investigación de Wang Medical, especialmente el proyecto de Lucía. De acuerdo. ¿Para cuándo lo necesita? Lo antes posible. 3 días después, Sam me entregó un dossier. Ya lo tenemos. Es una empresa biotecnológica llamada Medivara. Su dirección de investigación coincide en gran medida con la de Wang Medical. También trabajan en fármacos dirigidos contra el cáncer de pulmón. Recientemente, uno de sus proyectos principales fracasó en fase clínica 2, y necesitan urgentemente nuevos objetivos para reforzar su cartera. ¿Así que están apuntando a Lucía? No solo apuntando. Sam sacó un registro de llamadas. A través de un intermediario, contactaron con un técnico del centro de I+D. Se llama Marco. Trabaja como asistente en el laboratorio de Lucía. Medivara ofreció 2 millones por los datos de sus objetivos. Apreté con fuerza el dossier en mis manos. ¿Dónde está Marco ahora? En el trabajo. No sabe que ya lo hemos descubierto. Tráiganlo. Cuando llevaron a Marco a la sala de reuniones, estaba pálido como un fantasma. Tenía unos 25 o 26 años. Recién graduado hacía 2 años. Con gafas de montura negra. Parecía una persona honesta. Presidente Wang, siéntate. Se sentó, con las manos temblando. Pregunté, Marco, ¿cuánto tiempo llevas en Wang Medical? 2 años. ¿Cuánto ganas? 8.000 al mes. Después de impuestos. 8.000. Asentí. Medivara te ofrece 2 millones. Es bastante tentador. El rostro de Marco se volvió aún más pálido. Presidente Wang, yo no. Lo interrumpí. No he dicho que ya lo hayas hecho. Tiré el dossier sobre la mesa. Pero has estado en contacto con ellos. Eso es un hecho. Marco abrió la boca, pero no pudo decir nada. Pregunté, ¿qué querían que hicieras? Aún
Aún no dijeron nada concreto, solo me pidieron observar. Ver dónde se guardan los datos de la doctora Liu, si hay copias de seguridad, cómo es el sistema de seguridad del laboratorio. ¿Se lo dijiste? No, de verdad no. Marco se alteró. Presidente Wang, solo me confundí por un momento, pero no les dije nada. Todavía no acepté. Si no aceptaste, ¿por qué seguiste en contacto con ellos? Capítulo 12. Marco bajó la cabeza y no dijo nada. Lo miré, con sentimientos encontrados. 2 millones, para un joven recién graduado hacía 2 años. Era realmente una cifra astronómica. Tal vez nunca podría ahorrar tanto dinero en toda su vida, y su salario era de apenas 8.000. Solo el alquiler en la ciudad ya consumía la mitad. No tenía derecho a juzgar su decisión, pero tampoco podía tolerar ninguna amenaza hacia Lucía. Marco, te doy 2 opciones. Dije, primero, renuncias voluntariamente y no seguiré con el asunto. Segundo, lo entrego al departamento legal. Y te enfrentas a una demanda. Marco levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Presidente Wang, ¿puedo quedarme? De verdad sé que me equivoqué. No, dije, no es porque no seas leal, sino porque no puedo confiar en ti. Hoy alguien ofrece 2 millones por datos. Mañana pueden ser 5. Puedes resistir una vez, pero no necesariamente la segunda. No es culpa tuya, es cuestión del precio. Pero no puedo permitir que alguien que podría ceder al precio se quede en su laboratorio. Marco comenzó a llorar. Lloraba en silencio, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas sin hacer ruido. Presidente Wang, lo siento. Se levantó y se inclinó ante mí. La doctora Liu es una buena persona. Me ha tratado bien. Me ha enseñado mucho. Yo, realmente le he fallado. Tus disculpas. Dáselas tú mismo. Marco se quedó un momento en blanco. Luego asintió. Después de que se fue, me quedé sentado en la sala de reuniones durante mucho tiempo sin moverme. Pensaba en una cosa, si Marco realmente hubiera filtrado los datos a Medivara, ¿qué habría pasado con Lucía? ¿Se habría derrumbado? ¿Habría sentido que todos sus esfuerzos habían sido en vano? ¿Se habría arrepentido de venir a Wang Medical? No lo sabía, pero sabía una cosa, no permitiría que eso ocurriera. Tomé el teléfono y llamé al departamento de seguridad. Desde hoy, el piso donde está el laboratorio de Lucía tendrá vigilancia a las 24 horas. Todo el personal deberá usar tarjeta y verificación de huella para entrar. Todos los datos tendrán doble copia cifrada, sin autorización directa de Lucía. Nadie, incluyéndome a mí, podrá acceder a los datos originales. Presidente Wang, ese nivel de permisos. Máximo nivel, más alto que el mío. Entendido. Después de colgar, fui al centro de I&D. La luz del tercer piso seguía encendida. Lucía estaba sentada frente al microscopio, de espaldas a la puerta, completamente ajena a mi presencia. Su coleta estaba ligeramente torcida, las mangas de su bata enrolladas por encima de los codos, dejando ver unos brazos delgados. Sus dedos eran pálidos, con articulaciones marcadas, manos de alguien que usa guantes todo el tiempo. Me quedé en la puerta un momento, sin entrar. Luego me di la vuelta y me fui. Cuando llegué al ascensor, escuché detrás de mí el sonido de una puerta abriéndose. Jorge. Me giré y la vi de pie en la entrada del laboratorio, apoyando una mano en el marco de la puerta. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Acabo de llegar. ¿Te pasa algo? No, estás mintiendo, dijo. Cada vez que te pasa algo, caminas más despacio. Hace un momento estuviste al menos 3 minutos en la puerta, pero no entraste. Eso significa que querías decir algo, pero no sabías cómo. Me quedé sorprendido. Su forma de observar a las personas era distinta a la de cualquiera. No miraba tu expresión, tu tono de voz o tu lenguaje corporal. Miraba la velocidad con la que caminabas, porque en un laboratorio, el estado de una persona se refleja en su ritmo al caminar. Cuando estás apurado, caminas rápido. Cuando estás desanimado, caminas lento. Cuando dudas, avanzas y te detienes. Esa era la forma de observar de un científico. Capítulo 13. Pregunté, ¿ya sabes lo de Marco? Sí. Su expresión no cambió. Acaba de venir a disculparse conmigo. ¿Estás enfadada? Sí, dijo, pero estoy más triste. ¿Triste por qué? Porque un joven, que claramente tiene un buen futuro, estuvo a punto de arruinarlo por 2 millones. Se apoyó en el marco de la puerta. Es muy bueno técnicamente y aprende rápido. Si trabaja bien, en 3 o 5 años su valor será mucho más que 2 millones. Pero no puede ver tan lejos. ¿Lo has perdonado? Sí, asintió. Todos cometemos errores. Lo importante es si uno se da cuenta de en que se equivocó. ¿No temes que vuelva a hacerlo? No lo hará, dijo. Lloró mucho. Cuando una persona realmente se da cuenta de su error,
La forma en que llora es diferente. Después de decir eso, me miró. Tú también, tu forma de caminar te delata. ¿Qué te preocupa? Guardé silencio un momento. Luego dije, me preocupo por ti. ¿Por qué? Por si este asunto te hace perder la confianza en la investigación. Ella sonrió. Jorge, eres muy bueno en los negocios, pero realmente no entiendes a los científicos. ¿Qué quieres decir? Los científicos se enfrentan al fracaso todos los días, dijo. Experimentos fallidos, datos que no sirven, artículos rechazados, fondos recortados, críticas, incluso plagio. Vivimos en medio de todo eso. Me miró, con los ojos brillantes. ¿Sabes cuál fue mi peor momento en el MIT? ¿Cuál? Trabajé en un experimento durante 2 años, y al final descubrí que el problema estaba en el diseño de los cebadores. 2 años de datos completamente inútiles. Ese día lloré en el laboratorio durante 1 hora entera, pero al día siguiente me levanté a las 6. Rediseñé los cebadores y empecé desde cero. Lo decía con un tono tranquilo, como si hablara de otra persona. Así que, Jorge, no tienes que preocuparte tanto por mí, dijo. Soy mucho más fuerte de lo que imaginas. Después de decir eso, se dio la vuelta, entró en el laboratorio y cerró la puerta. Me quedé en el pasillo, mirando la puerta cerrada, y de repente me sentí ridículo. Siempre pensé que la estaba protegiendo, pero en realidad, ella no necesitaba mi protección. Lo único que necesitaba era un lugar donde poder hacer sus experimentos, y yo se lo había dado. Eso era suficiente. Capítulo 14. En el 5º mes, la validación de los objetivos de Lucía entró en una fase crítica. Había reducido la selección a 3 candidatos más prometedores y comenzó la validación funcional. Esta etapa requería una gran cantidad de experimentos celulares y animales. La carga de trabajo era enorme. Reclutó a 2 asistentes, una chica llamada Clara, con máster del Instituto de Ciencias de China, especializada en biología celular, y un chico llamado Gideon, doctor por Fudan, especializado en bioinformática. Los 3 pasaban el día entero en el laboratorio, a veces trabajando turnos continuos de 36 horas. A veces yo pasaba de noche y los veía a los 3 reunidos frente a un microscopio, con las cabezas juntas, como 3 niños observando algún insecto interesante. ¿No duermen?, pregunté. Ya dormimos, respondió Clara sin levantar la cabeza. La doctora Liu nos organiza turnos. Cada uno duerme 4 horas. Entonces ahora te toca dormir. No tengo sueño. Este fenotipo celular es demasiado bonito. Quiero mirarlo un poco más. Miré a Lucía. Estaba de pie frente a una pizarra, con un marcador en la mano, dibujando una vía de señalización muy compleja. Sus labios estaban un poco secos. Tenía ojeras profundas, pero su energía era alta. Lucía, ¿qué? ¿No se giró? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Ayer. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Ahora eran las 10 de la noche del día siguiente. Llevaba 30 horas sin dormir. Me acerqué y le quité el marcador de la mano. Frunció el ceño. ¿Qué haces? Ve a dormir. Aún no termino. La pizarra no va a desaparecer, ni el diagrama de la vía, pero tú sí puedes caerte. No me voy a caer. Lucía, la miré a los ojos. Te están temblando las manos. Bajó la mirada hacia sus manos. Efectivamente, temblaban. Era el temblor leve causado por la falta de sueño prolongada. Se quedó en silencio un momento. Luego suspiró. Está bien, pero solo dormiré 4 horas. 6. 5. Trato hecho. Se quitó la bata de laboratorio. La colgó en el respaldo de una silla y caminó hacia una cama plegable en una esquina del laboratorio. La había preparado para sí misma. A veces, cuando era demasiado tarde, simplemente dormía allí. Le puse una manta encima. Jorge, ¿qué pasa? Tenías razón, su voz ya estaba somnolienta. La pizarra no va a desaparecer. Ajá, pero si no me despierto, acuérdate de despertarme. Claro. Cerró los ojos y se quedó dormida en apenas 10 segundos. Me quedé de pie junto a la cama plegable, mirándola dormir. Sus pestañas eran largas, proyectando una sombra en forma de abanico bajo sus ojos. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Su respiración era suave y regular. Una de sus manos quedaba fuera de la manta, con los dedos ligeramente curvados, como si aún estuviera sujetando algo. Una pipeta. Probablemente incluso en sueños seguía haciendo experimentos. Con cuidado. Metí su mano dentro de la manta y me di la vuelta para irme. Cuando llegué a la puerta, la escuché murmurar algo en sueños. Era muy tenue, casi inaudible, pero lo entendí. Dijo, los cebadores, la temperatura de alineamiento, bájala 2 grados más. Sonreí, y luego sentí un leve escozor en la nariz. Capítulo 15.
En el 7º mes, la validación del objetivo de Lucía se completó. El resultado fue incluso mejor de lo que ella había previsto. Ese objetivo, con el nombre en clave TGT-17, mostró un efecto anticancerígeno extremadamente fuerte tanto en experimentos in vitro como in vivo. Después de utilizar cRNA para reducir la expresión de ese objetivo, la proliferación de las células de cáncer de pulmón no microcítico fue inhibida en un 85%, y la tasa de supresión tumoral en el modelo de senoinjerto en ratones desnudos alcanzó el 78%. Estos datos, incluso a nivel global, eran de primera categoría. Cuando Bradley recibió el informe completo del experimento, permaneció en silencio durante 5 minutos enteros en la sala de reuniones. Señor Wang, finalmente habló, con la voz algo ronca. Si este objetivo se desarrolla como fármaco, las ventas anuales estimadas. No pienses todavía en las ventas, lo interrumpí. Piensa primero en cómo proteger este resultado. ¿Te refieres a la patente? No solo a la patente, también a Lucía. Bradley me miró y dijo, entiendo lo que quieres decir, pero, señor Wang, la doctora Liu es ahora nuestro activo más importante. La empresa garantizará plenamente su seguridad. No es solo seguridad, dije, es hacer que se sienta tranquila, lo que quiera. Se le da dinero, personal, equipo, tiempo, lo que necesite. Bradley sonrió con amargura. Señor Wang, ¿lo tuyo con ella, de verdad es solo una relación de jefe y subordinada? No respondí, porque ni yo mismo sabía la respuesta. Esa noche, Lucía me invitó a cenar. No fue una cena formal de negocios, sino en una pequeña sala de reuniones junto a su laboratorio, donde habían dispuesto una mesa llena de comida a domicilio. Clara y Gideon también estaban allí. Los tres tenían en el rostro una emoción relajada, como si se hubieran quitado un gran peso de encima. Señor Wang, venga, siéntese, dijo Clara, apartando una silla para mí. Hoy invita a nuestra doctora Liu, así que no se contenga. Miré la comida sobre la mesa, pescado con verduras encurtidas, ternera picante hervida, tofu mapo, judías salteadas, todo picante. ¿Te gusta la comida picante? Le pregunté a Lucía. Sí, cuando estaba en Boston, lo que más extrañaba era la comida picante. Pensé que los científicos comían más ligero. Ese es un estereotipo, dijo mientras cogía un trozo de ternera picante. En nuestro laboratorio, todos toleran el picante increíblemente bien. Cuando la presión es alta, el picante es la forma más directa de liberar estrés. Recordé otra línea temporal, en la que ella comía en la familia Wang aquellos refinados platos de cocina Waiyan, presentados con extremo cuidado. Ninguno llevaba chile, todos eran suaves, porque la dieta de una esposa de familia rica debía centrarse en la salud. Probablemente nunca había comido hasta saciarse. Vamos, señor Wang, un brindis por usted, dijo Gideon, levantando su vaso de refresco. Si no fuera por usted, nuestra doctora Liu probablemente seguiría en casa siendo ama de casa a tiempo completo. Eso habría sido la mayor pérdida para la comunidad científica. Lucía le lanzó una mirada. Gideon, habla menos. Pero es la verdad, dijo él sonriendo. Señor Wang, usted no lo sabe, pero la doctora Liu es bastante conocida en nuestro sector. Mucha gente ha estado preguntando dónde fue. Algunos dicen que se casó y se retiró. Otros que se fue al extranjero. Si se enteran de que está investigando en Wang Medical y que además ha logrado datos tan buenos, toda la industria explotaría. Por eso esta información no puede filtrarse por ahora, dije. La patente ya está en trámite. Antes de que sea aprobada, todos los datos deben mantenerse estrictamente confidenciales. Entendido, asintió Gideon. Después de cenar, Clara y Gideon, con buen juicio, se marcharon primero. En la sala de reuniones solo quedamos Lucía y yo. Ella se recostó en la silla, sosteniendo una taza de té ya frío, mirando la vista nocturna por la ventana. Jorge, sí. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería todo si aquel día no te hubieras arrepentido en la boda? Lo he pensado muchísimo. En aquella versión que ya viví, nos casamos. Ella fue ama de casa durante 3 años. Se levantaba a las 6 de la mañana para maquillarse, y cada noche esperaba hasta altas horas solo para ofrecerme una taza de agua con miel. Nunca fue feliz, y al final murió en el asiento del copiloto de mi coche, diciendo antes de morir que se arrepentía de haberse casado conmigo, pero nada de eso podía decirlo. Capítulo 16. No lo he pensado, mentí. Ella dijo, yo sí lo he pensado. ¿Pensado en qué? ¿En qué estaría haciendo ahora si realmente me hubiera casado contigo? ¿Qué estarías haciendo? Probablemente aprendiendo a cocinar nuevos platos, sonrió levemente. Mi madre solía decirme que, al casarte con una familia rica,
Lo más importante no es la educación ni la capacidad, sino la habilidad culinaria, porque para conquistar el corazón de un hombre, primero hay que conquistar su estómago. ¿Lo crees? No, respondió, pero aún así lo aprendería, porque soy una persona muy seria. Haga lo que haga, lo hago con total dedicación. Incluso si fuera ama de casa a tiempo completo, también lo haría con total seriedad. Su voz era tranquila, pero yo pude percibir la tristeza que escondía. Una persona tan dedicada, obligada a volcar toda esa dedicación en algo que no ama. Probablemente esa sea una de las cosas más crueles del mundo. Pero ahora ya no hace falta, se levantó, estirándose. Ahora solo necesito concentrarme en hacer experimentos. Gracias, Jorge, me has dado lo que más quería. ¿Qué cosa? El derecho a elegir. Me miró. En sus ojos había una sonrisa, pero también algo que no supe interpretar. ¿Sabes? La mayoría de la gente en este mundo no tiene derecho a elegir. Son empujados por su origen, por su familia, por la sociedad, y terminan donde sea. Pero tú me diste ese derecho. Hice un gesto con la mano. No fui yo. Te lo ganaste tú misma. Sin ti no habría podido, dijo, porque no habría tenido la oportunidad. Tomó el vaso vacío de la mesa, caminó hacia la puerta y se detuvo. Jorge, sí. ¿Alguna vez has pensado en volver a conocernos? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, se giró y se apoyó en el marco de la puerta. Antes, nuestra relación era la de dos personas que casi entran en un matrimonio arreglado. Es una relación rara e incómoda. Pero ¿y si dejamos eso atrás y empezamos de nuevo? ¿Empezar de nuevo qué? Empezar a conocernos otra vez, dijo, no como posibles esposos por conveniencia, ni como jefe y empleada, sino como dos personas. Después de decir eso, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. No sabía si era por el picante o por otra razón. ¿Y cómo quieres empezar de nuevo? Empecemos por los nombres, extendió la mano. Hola, me llamo Lucía, trabajo en edición genética. ¿Y tú? Miré su mano. Era delgada, con los huesos bien definidos, las uñas cortadas muy cortas. La tomé. Hola, me llamo Jorge, me dedico a los negocios. Ella sonrió con alegría, como una niña que acaba de conocer a un nuevo amigo. Entonces, por favor cuida de mí a partir de ahora. Jorge, igualmente. Lucía, nos quedamos allí, dándonos la mano a ambos lados del marco de la puerta de la sala de reuniones, como dos personas que acaban de intercambiar tarjetas de presentación. Pero yo sabía que, a partir de ese momento, algo había cambiado. Capítulo 17. Después de presentar la patente, pensé que todo avanzaría sin problemas, pero olvidé algo. El mundo de los negocios nunca te dará facilidades solo porque tengas buena tecnología. Al contrario, una buena tecnología atraerá a más gente codiciosa. Medivara no se rindió. Tras fracasar con Marco, cambiaron de estrategia. Ya no intentaron robar datos, sino que directamente presentaron una objeción de patente contra el objetivo de Lucía. Su argumento era, el objetivo TGT-17 ya había sido mencionado en una de sus patentes anteriores, por lo que el trabajo de Lucía no constituía una innovación. Era un argumento bastante forzado, porque la supuesta patente anterior de Medivara solo mencionaba de forma vaga, en la sección de antecedentes técnicos, ciertos objetivos posiblemente relacionados con el cáncer de pulmón, sin ninguna información concreta de secuencias ni datos de validación funcional. Pero en litigios de patentes, que algo sea forzado no significa que sea inválido. Mientras logren enturbiar el agua y retrasar el progreso de Wand Medical, Medivara ganará tiempo para alcanzarlos. Cuando Bradley me informó de esto, yo estaba en mi oficina revisando los informes financieros de Wang. Los movimientos de Medivara han sido más rápidos de lo que esperábamos, dijo. Ya han presentado una objeción ante el Comité de Revisión de Patentes. Si prospera, nuestra patente se retrasará al menos más de un año. ¿Un año? Como mínimo. Si entra en litigio administrativo, podrían ser 2 o 3 años. 2 o 3 años. En la industria biofarmacéutica, eso significa toda la ventana de oportunidad de un campo. Si Wand Medical no logra llevar este objetivo a fase clínica en 2 años, otras compañías nos alcanzarán. Y para entonces, este mercado valorado en decenas de miles de millones será completamente repartido. Pregunté, ¿quién está detrás de Medivara? Bradley dudó un momento. Lo hemos averiguado, pero puede que no quieras oírlo. Dilo. El mayor accionista de Medivara es el Grupo Liu. Mis dedos se detuvieron sobre la mesa. Grupo Liu, la empresa de Hudson Liu, el padre de Lucía. Fruncí el ceño. ¿Estás diciendo que Hudson está en una guerra de patentes contra Wand Medical? No necesariamente es decisión directa de Hudson, dijo Bradley. Medivara es solo una empresa en la que el Grupo Liu tiene participación.
con un 15%. No es control mayoritario, pero el grupo Liu tiene un asiento en su consejo de administración. ¿Quién ocupa ese asiento? El sobrino de Hudson Liu, Esteban. Esteban conocía a ese hombre, el hijo del hermano mayor de Hudson, 35 años, encargado del área de inversiones en el grupo Liu. Se decía que tenía grandes ambiciones y siempre quería demostrar que era mejor que Lucía, dado que Hudson no tenía hijo. La cuestión de la sucesión en la familia siempre había sido delicada. Pregunté, ¿por qué atacaría el objetivo de Lucía? Dos posibilidades. Bradley levantó dos dedos. Primera, realmente ve el valor comercial del objetivo y quiere una parte del negocio. Segunda, quiere debilitar la posición de Lucía dentro de la familia. Si ella tiene éxito con este objetivo, su estatus en la familia Liu aumentará considerablemente. Y Esteban, continué por él, no quiere que eso ocurra. Exacto. Me recosté en la silla y cerré los ojos. Esto era más complicado de lo que había imaginado. No era solo una competencia empresarial. También implicaba luchas internas de poder dentro de la familia Liu. Y Lucía estaba atrapada en medio. Bradley, de esto me encargo yo. Señor Wang, ¿estás seguro? Tu relación con la familia Liu. He dicho que me encargo yo. Bradley me miró, asintió y se fue. Tomé el teléfono y llamé a Lucía. ¿Tienes un momento? Estoy corriendo un gel. ¿Qué pasa? Ha surgido un pequeño problema con tu objetivo. Hubo un breve silencio al otro lado. ¿Es lo de Medivara? ¿Cómo lo sabes? Gideon lo investigó. Descargó el documento de objeción de patente de Medivara. Lo revisé. La patente que citan. La leí hace 3 años. Sobre TGT-17 solo hay una frase, este objetivo podría desempeñar un papel en el cáncer de pulmón. No hay ningún dato que lo respalde. Esa objeción no tiene fundamento. Lo sé, dije, pero los procedimientos legales requieren tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Tú concéntrate en los experimentos. Lo legal, lo manejo yo. Jorge, sí. Gracias. No hace falta, solo haz bien tu trabajo. Soltó una ligera risa y colgó. Pero yo no estaba tan tranquilo como ella, porque sabía que Esteban no era alguien que se rindiera fácilmente. Si la objeción de patente no funcionaba, recurriría a otros métodos. Necesitaba preparar el terreno con antelación. Capítulo 18. Concerté una reunión con Esteban. El lugar fue una cafetería cerca de su empresa. Llegó 20 minutos tarde, vestido con un traje a medida, el cabello perfectamente peinado, caminando con una calma cuidadosamente fingida. Señor Wang, ¿cuánto tiempo sin vernos?, dijo sonriendo mientras se sentaba. La última vez fue en tu boda. Ah, no, cierto. En esa boda que no llegaste a celebrar. Estaba tanteándome. Usaba lo de la cancelación de la boda para provocarme y observar mi reacción. No caí en la provocación. Señor Liu, quiero hablar contigo sobre lo de Medivara. ¿Medivara? Fingió confusión. ¿Qué pasa con Medivara? Sabes perfectamente de qué hablo. Señor Wang, no entiendo a qué te refieres, dijo. Medivara es Medivara. El grupo Liu es solo un accionista minoritario. Yo en el consejo solo estoy presente. No participo en la gestión directa. La disputa de patentes entre Medivara y Wang Medical no tiene nada que ver conmigo. Sonreí. Señor Liu, ambos estamos en el mundo de los negocios. No hace falta decir esas cosas de cara a la galería. Lo miré. ¿Qué es lo que quieres? Esteban me observó un momento y dejó de sonreír. Jorge, eres bastante directo. Mi tiempo es limitado. Bien, entonces iré al grano. Se reclinó en la silla. Quiero una parte del objetivo TGT-17. ¿Cómo la quieres? Wang Medical y Medivara lo desarrollan conjuntamente. Ganancias al 50%. Imposible. Entonces 60-40. Tú 6. Yo 4. Negué con la cabeza. Digo que es imposible el desarrollo conjunto. Ese objetivo lo descubrió Lucía. Ella no aceptará colaborar con Medivara. Lo que ella acepte o no, no importa. El rostro de Esteban se volvió frío. Lo importante es que, sin la cooperación de Medivara, vuestra patente se retrasará al menos 2 años. Y en 2 años, este sector ya estará ocupado por otros. Tú eliges. Elijo una tercera opción. ¿Qué tercera opción? Me encogí de hombros. Saltar la objeción de Medivara y avanzar directamente a la fase clínica. Esteban se rió. Jorge, ¿te has vuelto loco? Sin protección de patente. ¿Con qué vas a entrar en fase clínica? En cuanto entres, otros te copiarán inmediatamente. Entonces veremos quién corre más rápido. Me levanté y dejé el dinero del café sobre la mesa. Señor Liu, lo diré por última vez. TGT-17 es el logro de Lucía. Nadie puede arrebatárselo, ni siquiera su familia. El rostro de Esteban cambió. Jorge, ¿qué quieres decir?
¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, lo estoy diciendo claramente. Lo miré fijamente. Lucía es tu prima. Ya es bastante que no la ayudes. Pero encima la saboteas desde las sombras. ¿Te parece correcto? Esteban guardó silencio unos segundos. Luego soltó una risa fría. Jorge, ¿sabes por qué cancelaste la boda? ¿Por qué? Porque no entiendes a la familia Liu. Se levantó y me miró de frente. En la familia Liu, nadie considera a Lucía una científica. Solo es una hija que puede ser utilizada para un matrimonio de conveniencia. Su madre fue así. Y ella también. ¿Crees que por darle un laboratorio puede cambiar algo? No puede cambiar nada, porque la familia Liu no necesita científicos. Necesita piezas de ajedrez. Tras decir eso, se dio la vuelta y se marchó. Me quedé allí, viendo cómo su figura desaparecía por la puerta de la cafetería. Afuera, el sol era abrasador, y sobre el asfalto se elevaba una capa de aire ondulante por el calor. Apreté los puños. Cada palabra de Esteban era como un cuchillo, no porque fueran crueles, sino porque reflejaban la verdadera mentalidad de la familia Liu. Para ellos, Lucía nunca fue una científica, solo era una hija destinada a ser utilizada en un matrimonio de conveniencia, una hija cuyo valor dependía de con quién se casara, su doctorado, sus publicaciones, sus logros en investigación. Para la familia Liu, todo eso no era más que parte de su dote, solo etiquetas para aumentar su valor. De repente, sentí repulsión por la familia Liu y por mí mismo, porque en otra línea temporal, yo también fui ese tipo de persona que solo veía etiquetas. Yo veía a una doctora del MIT casándose con la familia Wang y pensaba que era una unión adecuada entre iguales, pero nunca me detuve a pensar qué significaba ese doctorado del MIT para ella. No era una etiqueta, era su vida. Capítulo 19. Cuando regresé a la empresa, ya había oscurecido. Las luces del tercer piso del centro de investigación seguían encendidas. Lucía aún estaba en el laboratorio. Subí, empujé la puerta y la vi sentada frente al microscopio, sosteniendo una pipeta, haciendo un pase celular. ¿Aún no te has ido? Ya casi, respondió sin levantar la cabeza. Termino con estas células y me voy. Me senté a su lado. Lucía, quiero preguntarte algo. Pregunta, ¿por qué aceptaste el matrimonio arreglado en aquel entonces? Su mano se detuvo un instante. La pipeta quedó suspendida en el aire 2 segundos. Y luego continuó. Por mi padre. ¿Te obligó? No, dejó la pipeta y se giró para mirarme. No me obligó. Solo me dijo una cosa. ¿Qué cosa? Me dijo, Lucía, la salud de papá no es buena. Puede que no me queden muchos años. Antes de irme, quiero verte con un buen destino. Su voz era tranquila, pero vi cómo sus ojos se enrojecían. Tu madre también murió de cáncer, dije. Sí. Así que no pudiste negarte. Exacto, bajó la cabeza. Cuando un padre que puede estar a punto de morir te hace su única petición, no puedes negarte, aunque sea algo que no quieres hacer. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. En realidad, sabía que la salud de mi padre no era tan mala. Estaba usando eso para que se diera. Pero, ¿y si fuera verdad? ¿Y si realmente le quedaran pocos años? No quería decepcionarlo antes de que se fuera. Así que te sacrificaste. No lo llamaría sacrificio, sonrió con amargura. Solo pensé que, entre ser científica y ser hija, a veces hay que elegir una sola cosa. ¿Quién dice eso? La realidad. Volvió a ponerse las gafas y continuó con el pase celular. Jorge, ¿sabes? Llegué a odiarte. Me quedé sorprendido. ¿Odiarme? Sí, el día que cancelaste la boda. Realmente te odié. Colocó la placa en la incubadora y cerró la puerta. No porque no quisieras casarte conmigo, sino porque me hiciste pasar vergüenza delante de tanta gente. Pensé que, si no querías casarte, podías haberlo dicho en privado. ¿Por qué hacerlo en público y dejarme sin salida? Lo siento, no necesitas disculparte. Después lo entendí. Se giró y se apoyó en la incubadora, mirándome. Cancelaste la boda en público para cargar con toda la responsabilidad tú solo. Si hubieras cancelado en privado, todos habrían dicho que la hija de la familia Liu fue rechazada, que el problema era mío. Pero al hacerlo en público, todos dijeron que el hijo de la familia Wang no era confiable, que el problema eras tú. Me miró fijamente, con los ojos brillantes. Me estabas protegiendo. Guardé silencio. Tenía razón. Ese había sido mi pensamiento. Pero no podía decirle que lo pensé porque, en otra línea temporal, la vi soportar demasiadas cosas que no debería haber soportado. Jorge, siempre he estado pensando en una cosa, dijo. ¿Qué cosa? ¿Por qué me tratas tan bien? Yo no te trato especialmente bien. Si lo haces, me interrumpió. Me diste un laboratorio, el mejor equipo,
Me protegiste de todos los rumores. Te pusiste delante cuando me amenazaron. Incluso no me dejas usar tacones. Dime, si eso no es tratar bien a alguien, ¿qué es? Se acercó a mí, muy cerca. Podía oler el leve aroma a desinfectante en su cuerpo. Jorge, ¿te gusto? Capítulo 20. Esa pregunta llegó demasiado de repente. De pronto sentí que mi corazón se aceleraba y que me costaba un poco respirar. No por nervios, sino porque no sabía la respuesta. ¿Me gustaba a ella? En otra línea temporal. Fuimos pareja durante 3 años, pero nunca llegué a conocerla realmente. No sabía que le gustaba la comida picante. No sabía que dibujaba estructuras moleculares. No sabía que sus dedos trazaban dibujos sobre la ventana del coche. ¿Alguien como yo en aquel entonces tenía derecho a decir que le gustaba? No lo sé, dije. Ella se quedó un momento desconcertada. ¿No lo sabes? No sé si tengo derecho a que me gustes, respondí, porque todo lo que sé de ti es reciente. Antes de eso, no sabía nada de ti. Me miró en silencio durante mucho tiempo, y luego sonrió. Jorge, ¿sabes? Eres el hombre más extraño que he conocido. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres en esta situación dirían me gustas, aunque no lo sintieran realmente. Lo dirían, pero tú dijiste no lo sé. Eso significa que eres serio. Extendió la mano y me dio unas palmaditas en el hombro. No pasa nada, puedes pensarlo poco a poco. Yo tengo tiempo de sobra. Se dio la vuelta y regresó al microscopio, continuando con sus células. Por cierto, aún no me has dicho cómo va lo de Medivara. Suspiré. No muy bien. Esteban está manipulando las cosas desde detrás. La patente se retrasará al menos 1 año. ¿Esteban? Su expresión cambió. ¿Mi primo? Sí. Guardó silencio un momento. Lo sabía. Su voz se volvió más baja. Siempre ha estado compitiendo conmigo, desde pequeños. Si yo sacaba el primer puesto, él también tenía que hacerlo. Si yo me iba al extranjero, él también. Si yo hacía investigación, él también quería hacerlo. Pero como no pudo, se fue a inversiones. Y ahora que yo hice un objetivo, quiere quitármelo. ¿Qué piensas hacer? Pregunté. Nada. Levantó la cabeza. Yo hago mis experimentos. Lo legal te lo dejo a ti. Así es como nos repartimos el trabajo. No. Sí. Entonces está bien, sonrió. Jorge, confío en ti. Tras decir eso, bajó la cabeza y continuó observando por el microscopio. Me quedé detrás de ella, mirando su perfil concentrado, y de repente sentí que algo se expandía dentro de mi pecho. No era dolor. Era una sensación que hacía mucho no experimentaba, como si algo lo llenara por completo. En otra línea temporal, nunca sentí algo así, porque nunca la vi de verdad. Y ahora, la estaba viendo. Ella no era una esposa de familia rica, ni una herramienta de matrimonio, ni una pieza de ajedrez de alguien más. Era Lucía, una científica seria, obstinada e inteligente. Merecía el mejor laboratorio, la investigación más avanzada, la vida más libre. No un marido que no la ama, ni unos tacones que no le quedan, ni una taza de agua con miel esperando hasta la madrugada. Lucía, sí. Ya tengo la respuesta. ¿Qué respuesta? La pregunta que me hiciste antes. Su mano se detuvo sobre el enfoque del microscopio. ¿Te gustó? No se giró, pero vi cómo sus orejas se enrojecían. No estoy seguro de si eso es gustar, dije. Pero sé una cosa. ¿Qué cosa? No quiero volver a verte sufrir. Guardó silencio durante mucho tiempo. La luz del microscopio iluminaba su rostro, reflejando 2 pequeños destellos en sus ojos. Jorge, sí. Tu respuesta me conmueve más que un me gustas. No se giró, pero vi cómo la comisura de sus labios se elevaba ligeramente. Capítulo 21. La audiencia de la objeción de patente se programó para 2 meses después. Durante esos 2 meses, Lucía prácticamente vivió en el laboratorio. No solo tenía que continuar con los experimentos de validación de TGT-17, sino también preparar los materiales técnicos para responder a la objeción de patente. Medivara había contratado a los mejores abogados de patentes del país, y venían con todo. Bradley sugirió que también contratáramos abogados externos, pero me negué. Yo me encargo, dije. Señor Wang, usted no es abogado. No necesito serlo. Necesito a alguien que entienda la tecnología. Lucía entiende la tecnología mejor que nadie. Yo solo tengo que traducir lo que ella dice al lenguaje legal. Bradley me miró, pero no dijo nada más. Durante esos 2 meses, Lucía y yo estuvimos prácticamente juntos todos los días. De día, ella hacía experimentos en el laboratorio, y yo revisaba documentos en la oficina de al lado. Por la noche, comíamos juntos algo rápido en la tienda de conveniencia.
Y luego ella volvía al laboratorio mientras yo regresaba a la oficina a seguir revisando expedientes. A veces, cuando los experimentos la frustraban hasta el límite, venía a mi oficina a sentarse un rato, sin hablar, solo sentarse. A veces apoyaba la cabeza sobre el escritorio y dormía 10 minutos. Luego se levantaba y decía, ya está, me voy. Una vez se quedó dormida sobre mi escritorio, y le puse una chaqueta encima. En sueños murmuró, Jorge, ese dato tuyo está mal. Casi me echo a reír. Incluso soñando criticaba mis datos. La noche antes de la audiencia, vino a buscarme. Jorge, estoy un poco nerviosa. ¿Tú nerviosa? Me sorprendí. No te pusiste nerviosa ni cuando tus experimentos fallaron durante 2 años. ¿Y ahora sí? No es lo mismo. Se sentó frente a mí, sosteniendo una taza con ambas manos. Cuando un experimento falla, es solo asunto mío. Pero este objetivo no es solo mío. Afecta a toda la línea de desarrollo de One Medical, a las expectativas de mucha gente, y también a la ambición de tu primo. Guardó silencio un momento. En realidad, he estado pensando en algo. ¿Qué cosa? Si TGT-17 realmente se convierte en un medicamento, ¿a cuánta gente podrá salvar? No respondí. La tasa de supervivencia a 5 años del cáncer de pulmón no microcítico es actualmente del 19%, dijo. Si este objetivo realmente funciona, podría subir al menos al 35% cada año. Casi 2 millones de personas mueren de cáncer de pulmón en el mundo. Sí, no terminó la frase, porque empezó a llorar. No era un llanto descontrolado, sino silencioso. Las lágrimas caían por sus mejillas y ni siquiera intentó secarlas. ¿Lucía? Estoy bien, aspiró suavemente. Es solo que, siento que lo que hago por fin sirve para algo. Sonreí levemente. Lo que hacías antes también servía. No, negó con la cabeza. En el MIT hacía investigación básica, publicar artículos, conseguir fondos, dirigir estudiantes. Pero esos estudios están demasiado lejos de la aplicación clínica. Puede que tarden 10 o 20 años en traducirse en algo útil, pero TGT-17 es distinto. Puede salvar vidas de verdad. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero brillaban. Jorge, gracias. Si no fuera por ti, nunca habría tenido esta oportunidad. Ya te lo dije, no hace falta agradecer. Solo haz bien tu trabajo. Me lanzó una mirada molesta. ¿No puedes decir otra cosa? Siempre dices lo mismo. ¿Y qué quieres que diga? Por ejemplo, dudó un momento, algo como, estoy orgulloso de ti. Me quedé en silencio unos segundos. Lucía, estoy orgulloso de ti. Se quedó sorprendida, y luego se sonrojó. Lo dijiste demasiado directo. Suspiré con resignación. Tú me pediste que lo dijera, ¿y tú haces todo lo que te digo? Normalmente no se te da mal rechazar a la gente. Contigo no puedo. Me miró. En sus ojos había humedad y también una sonrisa. Jorge, de verdad que eres muy injusto. ¿Qué significa eso? Es que, bajó la cabeza. Hablando en voz baja, cada vez que dices cosas así, mi corazón se acelera. La oficina estaba en silencio, tan en silencio que podía oír mis propios latidos. También se estaban acelerando. Lucía, sí. Cuando termine la audiencia, quiero decirte algo. Levantó la cabeza y me miró. ¿Qué cosa? Te lo diré después de que termine. Me observó un rato, y luego sonrió. Está bien, entonces esperaré. Se levantó, caminó hacia la puerta y, antes de salir, se giró para mirarme. Jorge, sí. Pase lo que pase en la audiencia. No me arrepiento de haber venido aquí. Se fue. Me quedé en la oficina, mirando la puerta cerrada, con el corazón aún latiendo rápido. Sabía lo que quería decirle, pero tenía que esperar hasta después de la audiencia, porque antes de eso, no quería distraerla. Capítulo 22. La audiencia del Comité de Revisión de Patentes se celebró en un edificio gubernamental gris. Lucía y yo llegamos con media hora de antelación. Ella llevaba un traje negro, el cabello recogido en una cola de caballo, sin maquillaje. ¿Estás nerviosa?, le pregunté. No, respondió, pero tengo un poco de frío. El aire acondicionado de este edificio está demasiado fuerte. Me quité la chaqueta y se la pasé. Dudó un instante, pero la aceptó y se la puso. Gracias. No hace falta. Sentada a mi lado con mi chaqueta, bajó la cabeza y siguió revisando los documentos técnicos. Sus dedos temblaban un poco, no por nervios, sino por el frío. La gente de Medivara llegó 10 minutos más tarde que nosotros. Esteban iba al frente, seguido por 2 abogados y un técnico. Al vernos, asintió levemente a modo de saludo. Lucía no lo miró. Siguió concentrada en sus documentos.
Los encargados de la audiencia eran 2 examinadores del Comité de Revisión de Patentes, un hombre y una mujer, ambos de unos 40 años, con expresiones serias. Los abogados de Medivara fueron los primeros en intervenir. Su argumento central era sencillo: el objetivo TGT-17 ya había sido mencionado en una patente anterior de Medivara, por lo que el trabajo de Lucía carecía de novedad y no debía recibir protección. Para respaldar su argumento, presentaron a un experto técnico, un profesor de biología de una universidad reconocida. El profesor habló durante 20 minutos, citando gran cantidad de artículos y patentes, intentando demostrar que TGT-17 era un objetivo previsible para cualquier experto en el campo. Cuando terminó, uno de los examinadores me miró: representante de One Medical, ¿tienen algo que responder? Me levanté y caminé hacia el frente. No tengo mucho que decir, solo quiero pedir a mi experta técnica que haga una aclaración. Miré a Lucía. Se levantó, se quitó mi chaqueta y la colgó en el respaldo de la silla, y caminó hacia el frente. La Lucía que estaba de pie en el estrado era completamente distinta a la del laboratorio. En el laboratorio era tranquila, concentrada, inmersa en su propio mundo, pero allí arriba, su presencia cambió por completo. Se volvió afilada. Señores examinadores, comenzó. He leído la patente de Medivara, número ZL78. 9. En la sección de antecedentes técnicos mencionan ciertos objetivos posiblemente relacionados con el cáncer de pulmón, incluyendo una referencia vaga a un identificador genético. Pero presten atención. Encendió el proyector, y en la pantalla apareció una tabla. La secuencia correspondiente a ese identificador genético presenta un 37% de diferencia respecto a la secuencia del objetivo TGT-17 que ellos alegan. 37%. En genética, una diferencia superior al 15% ya indica que no se trata del mismo objetivo. Un 37% significa que estamos ante 2 genes completamente distintos. El abogado de Medivara se levantó. Objeción. La doctora Zhou está confundiendo conceptos. La diferencia de secuencia no equivale necesariamente a diferencia funcional. No estoy confundiendo conceptos, lo interrumpió Lucía, con voz calmada pero firme. Estoy exponiendo hechos. El gen mencionado en la patente de Medivara codifica un factor de transcripción. TGT-17 codifica un receptor de membrana. Sus funciones moleculares, localización celular y vías de señalización no tienen ninguna similitud. Hizo una breve pausa y añadió: es como decir que, porque en una patente se menciona automóvil, entonces ninguna patente sobre bicicletas debería ser concedida. Capítulo 23. La sala de reuniones quedó en silencio durante unos segundos. Los examinadores se miraron entre sí y asintieron. Continúe, dijo la examinadora. Lucía pasó a la siguiente diapositiva. Estos son los datos de validación funcional de TGT-17. Experimentos in vitro, in vivo, estudios de mecanismo de acción, todos son datos originales, no publicados previamente. Estos datos demuestran la función de TGT-17 en el cáncer de pulmón no microcítico, así como su viabilidad como objetivo terapéutico. Nada de esto aparece en la patente de Medivara, ni una sola palabra. Miró a Esteban y dijo: por lo tanto, la objeción de patente de Medivara no tiene fundamento. Su voz era suave, pero cada palabra pesaba. El rostro de Esteban cambió. Su abogado se levantó, intentando refutar, pero Lucía ya había apagado el proyector y regresado a su asiento. Cuando se sentó, sus manos temblaban, no por el frío, sino por la reacción fisiológica tras la descarga de adrenalina. Debajo de la mesa, tomé su mano. Estaba fría, pero ella me la apretó con fuerza en respuesta. Los examinadores anunciaron el final de la audiencia. El resultado se comunicaría en 30 días hábiles. Al salir del edificio, el sol era intenso. Lucía entrecerró los ojos y se cubrió la frente con la mano para bloquear la luz. Jorge. Sí. ¿Cómo estuve hace un momento? Muy bien. ¿De verdad? De verdad. Fuiste incluso mejor de lo que imaginaba. Sonrió. Claro, soy doctora del MIT. Cuando dijo eso, su tono llevaba un orgullo que hacía tiempo no mostraba. El orgullo de una científica por su propio trabajo. No el de una hija de la familia Liu, ni el de una esposa de familia rica, sino el de una verdadera científica. Vamos, dije, te invito a comer comida de verdad, no el oden de la tienda. Vale, respondió, quiero comida picante. Hecho, la más picante que haya. Caminamos juntos bajo el sol, con nuestras sombras alargándose sobre el suelo. Su sombra se superponía con la mía, como si estuviéramos tomados de la mano. No la tomé, pero pensé que quizá, algún día, lo haría. 4 semanas después, salió el resultado.
El Comité de Revisión de Patentes rechazó la objeción de Medivara y mantuvo la validez de la patente de Wang Medical. Cuando Bradley entró en mi oficina con la notificación en la mano, su expresión era como si hubiera ganado la lotería. Señor Wang, lo logramos. Tomé el documento y lo leí. Luego levanté el teléfono y llamé a Lucía. Ya salió el resultado. Ganamos. Hubo 3 segundos de silencio al otro lado. Luego escuché una larga exhalación. Jorge, sí. Quiero llorar. Entonces llora. Pero sigo en el laboratorio. Clara y Gideon están aquí. Entonces ve a la sala de reuniones a llorar. Ahí no hay nadie. Soltó una risa entrecortada por el llanto. De verdad que no sabes consolar a la gente. Lo sé, pero lo intento. Está bien. Entonces cuelgo. Voy a llorar un rato. Colgó. Dejé el teléfono y miré por la ventana. El sol brillaba con fuerza. Recordé lo que dijo antes de morir en otra línea temporal. Si hay otra vida, quiero seguir siendo científica, no casarme por conveniencia. En esta vida, no necesita otra oportunidad, porque ya la tiene. Capítulo 24. Esa noche, invité a Lucía a cenar. No fue orden de tienda ni comida picante a domicilio, sino un restaurante muy tranquilo en una calle antigua al este de la ciudad. Solo tenía 6 mesas y servía cocina de fusión. Lucía llevaba una camisa blanca, el cabello suelto, sin maquillaje. Este lugar es difícil de encontrar, miró alrededor. ¿Cómo lo conociste? Me lo recomendó un amigo. En realidad, fue Bradley. Dijo que era el lugar donde salía con su esposa, buen ambiente, buena comida y, lo más importante, tranquilo, ideal para decir cosas importantes. Hoy estás un poco diferente, me miró. ¿Pasa algo? Te dije que después de la audiencia tenía algo que decirte. Ah, sí, dejó los palillos. ¿Qué quieres decir? Respiré hondo. Lucía, quiero contarte algo. Puede que te parezca increíble, pero quiero que me escuches hasta el final. ¿Qué cosa? ¿Crees en la reencarnación? Se quedó un momento sorprendida. ¿Reencarnación? Mejor dicho, volver a vivir. ¿Crees que una persona puede vivir una segunda vez? Me miró con seriedad. Jorge, ¿de qué estás hablando? Estoy diciendo, la miré fijamente, que ya viví una vez. Y en esa vida, nosotros nos casamos. Silencio. Un silencio largo. Dejó los palillos. Cruzó las manos sobre la mesa y me miró. Sigue. En esa vida, fue un matrimonio arreglado. Tú fuiste ama de casa durante 3 años. Te levantabas a las 6 de la mañana para maquillarte. Y cada noche me esperabas hasta tarde. No eras feliz, pero yo no lo sabía, porque nunca me importaste realmente. Su expresión cambió. No era sorpresa, sino algo más profundo, más complejo. ¿Y luego? Luego, un día fuimos de viaje. Tuvimos un accidente en un túnel. Mi voz se detuvo. La escena era demasiado clara. La herida en su frente, la sangre cubriendo medio rostro, el calor de su mano deslizándose fuera de la mía, la línea recta en el monitor cardíaco. ¿Qué me pasó? Preguntó en voz baja. No sobreviviste. Silencio. El restaurante estaba tranquilo. Solo se oía, a lo lejos, el sonido de cubiertos de otra mesa. Antes de morir, me dijiste algo, continué. Dijiste, si hay otra vida, quiero seguir siendo científica, no casarme por conveniencia. Los ojos de Lucía se enrojecieron. No lloraba, pero sus labios temblaban. Así que, su voz era ronca, por eso cancelaste la boda. Por eso me construiste un laboratorio. Por eso me trataste tan bien. Sí, porque me debías algo. No, negué. No es una deuda. Es porque entendí tu valor. ¿Qué valor? Eres una científica. No deberías estar atrapada en una cocina o un salón. Deberías estar en un laboratorio, haciendo lo que sabes hacer. Lo que amas hacer, cosas que cambian el mundo. Bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre la mesa. Jorge, ¿sabes? Levantó la cabeza, con el rostro lleno de lágrimas pero sonriendo. Siempre pensé que había una razón por la que eras tan bueno conmigo, pero nunca imaginé que fuera esta. ¿Me crees? Pregunté. Sí, respondió, porque si no fuera por esto, nada de lo que has hecho tendría sentido. Un hombre tan calculador en los negocios, no trataría así a una desconocida sin motivo. Capítulo 25. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Y además, ¿además qué? Además, esa frase que dijiste antes, la que dije antes de morir en esa historia, si hay otra vida, quiero seguir siendo científica, no casarme por conveniencia, es algo que yo diría. Me miró, con los ojos brillantes, porque eso es lo que realmente pienso. Desde el día en que acepté el matrimonio arreglado, esa idea ha estado en mi cabeza, solo que nunca la dije en voz alta. Lucía, no hables todavía, me interrumpió. Ahora me toca a mí. Respiró hondo. Jorge,
En esa versión que yo no viví, nos casamos. Yo no era feliz. Y tú tampoco. Yo era una científica atrapada en una mansión. Y tú eras un hombre de negocios casado con una mujer a la que no amabas. Nos estábamos consumiendo mutuamente. Hizo una pausa. Pero en esta versión, tú me diste un laboratorio. Y yo te di un objetivo que puede valer cientos de miles de millones. Nos hemos hecho mejores el uno al otro. Se detuvo un instante. Y luego, su rostro se sonrojó. Y además, he empezado a gustarte. Esa frase cayó como una piedra en un lago en calma. Pude oír los latidos de mi propio corazón. No es por el laboratorio, ni por el objetivo, ni por ningún intercambio de intereses, dijo. Es porque eres alguien que va a la tienda a medianoche a comprarme Oden. Eres alguien que me ayuda a deducir rutas de señalización en la pizarra. Eres alguien que me cubre con una manta cuando me quedo dormida. Eres alguien que me ha visto de verdad. Las lágrimas volvieron a caer. En el MIT, todos miraban mis artículos, mis datos, mi índice de impacto. Cuando volví a la familia Liu, todos miraban mi valor matrimonial, con quién me casaría, mi dote. Nadie me veía a mí, pero tú sí. Viste que no me gusta usar tacones. Viste cómo dibujo estructuras moleculares. Viste que en sueños digo baja 2 grados la temperatura de alineamiento. Viste que Lucía es una científica. Se levantó y caminó hasta mí. Jorge, no sé si esto es amor, pero sé que si hay alguien en este mundo que merece que lo ame, ese eres tú. Extendió la mano, igual que aquel día en la sala de reuniones. Hola, me llamo Lucía, trabajo en edición genética. ¿Me gustas? ¿Y tú? Miré su mano. Esas manos habían hecho innumerables experimentos, sostenido incontables pipetas, dibujado innumerables rutas de señalización. En otra línea temporal, esas manos habían llevado un anillo de matrimonio, sosteniendo una taza de agua con miel, esperando en una sala a un hombre que no regresaba. Pero ahora, esas manos eran libres. Tomé su mano, esta vez, no como posibles esposos por conveniencia, ni como jefe y empleada, sino como dos personas. Hola, me llamo Jorge, me dedico a los negocios. Yo también gusto de ti. Ella sonrió con alegría, con lágrimas aún en el rostro. Dijiste también, asentí. Sí, entonces ya te gustaba antes, ¿verdad? Tal vez, no estaba seguro, pero ahora sí lo estoy. ¿Cuándo lo supiste? Cuando te quedaste dormida sobre el microscopio. En sueños dijiste baja 2 grados la temperatura de alineamiento. En ese momento lo supe. Su rostro se sonrojó. ¿Me estabas escuchando mientras hablaba dormida? Lo dijiste tú misma, no cuenta como espiar. Jorge, de verdad que eres muy injusto. Ya lo dijiste antes. Entonces lo repito. Sonrió. Retiró su mano de la mía y luego me abrazó. Apoyó la cabeza en mi hombro, su cabello rozando mi cuello, con un leve cosquilleo. Su cuerpo era delgado. Podía sentir sus omóplatos contra mi pecho, pero también podía sentir los latidos de su corazón, rápidos, igual que los míos. Jorge, su voz sonaba apagada contra mi hombro. Sí. Ojalá nos hubiéramos conocido antes. Aún no es tarde, dije. Sí, apretó más sus brazos. No es tarde. Capítulo 26. La noticia de que estábamos juntos provocó una gran conmoción entre ambas familias. Mi madre fue la primera en llamar. Su voz temblaba de emoción. Jorge, ¿estás con Lucía? Ya lo sabía. Desde el principio sentí que algo raro pasaba cuando cancelaste la boda. ¿No será que ya te gustaba desde entonces? Deberías haberlo dicho antes. Me hiciste preocuparme todo este tiempo. Mamá, cálmate. No puedo. Tengo que llamar a Lucía. Tengo que invitarla a cenar. Tengo que... Mamá. Está bien. Me calmo, pero tienes que traerla a casa a cenar. Este fin de semana. No acepto un no. La reacción de mi padre fue más compleja. Me llamó a su estudio. Cerró la puerta y guardó silencio durante un largo rato. Jorge, ¿tú y Lucía, va en serio? Sí. Entonces, ¿cancelaste la boda por esto? No. En ese momento aún no la conocía. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Me encogí de hombros, porque supuse que ella no sería feliz con ese tipo de vida. Mi padre me miró durante mucho tiempo. Siempre ha sido difícil de entender desde pequeño, dijo. Pero lo que haces, al final, siempre resulta ser lo correcto. La última vez quisiste montar un laboratorio de edición genética. Yo me opuse. Y aún así seguiste adelante. ¿Y ahora? Ese objetivo ya está en los titulares financieros. Las acciones de Wand Medical han subido un 15%. Hizo una pausa. Así que esta vez tampoco te detendré. Pero recuerda algo. ¿Qué? Lucía es una buena chica. No la decepciones. No lo haré. La reacción del lado de Hudson fue inesperada. No me llamó para regañarme ni para felicitarme.
Solo le envió un mensaje a Lucía, un mensaje muy corto: trabaja duro, niña. Cuando Lucía me enseñó ese mensaje, tenía los ojos enrojecidos. Es la primera vez que me llama niña, dijo. Antes siempre me llamaba Lucía. ¿Cuál es la diferencia entre Lucía y niña? Lucía es un nombre, niña es un apodo de un padre para su hija. En los ojos de Hudson, Lucía ya no era solo una hija destinada a un matrimonio de conveniencia. Era alguien con su propia carrera, con sus propios logros, alguien de quien podía sentirse orgulloso. Capítulo 27. No hicimos una gran boda. Lucía dijo que no quería. Las bodas son demasiado agotadoras, dijo. Hay que maquillarse, usar tacones, estar de pie frente a cientos de personas. Además, añadió, la última boda ya fue suficiente para mí, aunque ni siquiera se llegó a celebrar. Entonces, ¿qué quieres hacer? Algo simple, respondió. Ir a registrar el matrimonio y luego invitar a ambas familias a comer. ¿Solo eso? ¿Solo eso? ¿No te sientes agraviada? No, me miró. Jorge, no necesito una boda para demostrar nada. Solo te necesito a ti. La miré. Y de repente recordé aquella boda en otra línea temporal. El vestido blanco, el maquillaje perfecto, el salón lleno de invitados. Ella de pie al otro extremo de la alfombra roja, sujetando el ramo con los dedos fríos. En esa boda, no era una novia, era un objeto de intercambio, pero esta vez, no hubo boda, ni alfombra roja, ni invitados. Solo dos personas, en una tarde soleada, entrando al registro civil y tomándose una foto. En la foto, llevaba una camiseta blanca sencilla, el cabello recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, pero sonreía con una felicidad genuina, una sonrisa que nacía desde lo más profundo, real y sin reservas. Al salir, se quedó en la puerta del registro, levantando el certificado de matrimonio hacia la luz del sol. Jorge, mira, la foto salió bastante bien. Sí, ¿no vas a decir algo más? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Esposa, te ves muy guapa. Guardé silencio un momento y dije, esposa, te ves muy guapa. Ella soltó una carcajada. Lo dijiste con mucha dificultad. No fue con dificultad, lo dije en serio. Entonces, ¿por qué casi te ríes? Porque, pensé un momento, la palabra esposa suena rara saliendo de mi boca. ¿Por qué rara? Porque nunca la había dicho antes. Pues tendrás que acostumbrarte. Guardó el certificado en su bolso y se enganchó de mi brazo. Porque a partir de ahora, soy tu esposa. Su mano sujetaba mi brazo con fuerza. Podía sentir su temperatura, cálida, completamente distinta a aquel frío de cuando murió en otra línea temporal. Lucía, sí. Dijiste que si hubiera otra vida, querías seguir siendo científica, no casarte por conveniencia. Sí, lo dije. ¿Y en esta vida? Se detuvo y me miró. En esta vida, soy científica y también tu esposa, dijo. Quiero ambas cosas. Se puso de puntillas y me dio un beso en la mejilla. Vamos, volvamos a casa. Aún tengo que revisar el plan experimental de mañana. Tomó mi mano y caminó hacia adelante. La luz del sol caía sobre ella, y su coleta se balanceaba suavemente con el viento. Miré su espalda y pensé en una palabra: cierre. En otra línea temporal, la historia terminó con su muerte y su arrepentimiento. En esta, comienza con su renacer y su plenitud. No porque yo la haya salvado, sino porque la vi, una científica seria, obstinada e inteligente, mi esposa. Capítulo 28. Un año después, el objetivo TGT-17 entró en la fase de desarrollo preclínico. Lucía trabajó 72 horas seguidas en el laboratorio, completando el último lote de datos toxicológicos. Cuando salió, tenía los ojos enrojecidos, el cabello desordenado, y su bata aún tenía manchas de café, pero sostenía un informe en la mano y sonreía como una niña. Jorge, mira, todos los datos de este lote cumplen los estándares. Tomé el informe y lo revisé. Bien, prepárate para presentar la solicitud IND. Sí, asintió con fuerza. Si todo va bien, el próximo año podremos entrar en fase clínica ¿y si la fase I sale bien? Entonces podremos salvar vidas, dijo, con los ojos brillando como estrellas. Jorge, de verdad podremos salvar vidas. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer, pero seguía sonriendo. ¿Sabes? Cuando estaba en el MIT, nunca pensé que mi investigación llegaría hasta aquí. Creía que pasaría toda mi vida en el laboratorio, publicando artículos, guiando estudiantes, solicitando fondos, haciendo investigación básica muy interesante, pero sin utilidad inmediata. Pero ahora es distinto, se secó las lágrimas. Lo que hago ahora realmente puede salvar personas. Esta sensación,
No pudo terminar la frase, porque empezó a llorar con más fuerza. La atraje hacia mí. Se apoyó en mi hombro, llorando como una niña. Gracias, Jorge. Gracias por darme todo esto. No fui yo quien te lo dio, dije. Te lo ganaste tú misma. Pero tú me diste la oportunidad. La oportunidad es para quien está preparado. Tú te preparaste durante 10 años. Yo solo aparecí en el momento adecuado. Levantó la cabeza, mirándome con los ojos empañados. Jorge, de verdad no sabes decir cosas bonitas. Lo sé, pero cada vez que hablas, me haces querer llorar. Entonces llora. Ya no lloro, se secó la cara. Tengo que volver a ver las células. Aún no he hecho el pase de hoy. Se soltó de mis brazos y corrió de vuelta al laboratorio. Al llegar a la puerta, se detuvo, se giró y me miró. Jorge, sí. En la próxima vida, quiero seguir siendo científica. ¿Y el matrimonio por conveniencia? Sonrió. Si el candidato eres tú, puedo considerarlo. Tras decir eso, entró al laboratorio y cerró la puerta. Me quedé en el pasillo, mirando esa puerta cerrada. El pasillo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado, pero podía oír su voz. Detrás de la puerta, hablaba con Clara. Clara, ¿cómo está la eficiencia de transfección de este lote de células? Doctora Liu, bastante bien. La tasa positiva es del 65%. Optimízalo un poco más. Deberíamos poder superar el 70%. Entendido. Sonreí. Luego me di la vuelta y me fui. Al llegar al ascensor, me detuve y miré mi teléfono. El fondo de pantalla era la foto del certificado de matrimonio. Ella sonreía con felicidad. Yo también. Esa es nuestra mejor versión. No un matrimonio por conveniencia. No un intercambio de intereses. Sino dos personas que se ven y se impulsan mutuamente. Ella no quiere mi dinero, ni mi estatus, ni nada de eso. Solo quiere un laboratorio. Y yo puedo darle algo más que eso. Un hogar. Un hogar donde no hacen falta tacones ni tazas de agua con miel. Un hogar donde puede usar sandalias, comer comida picante, y murmurar en sueños baja 2 grados la temperatura de alineamiento. Ese hogar es nuestro verdadero objetivo.